Varios arcos eléctricos emergieron del suelo, arrastrándose hacia los pies de la sombra. La sombra saltó rápidamente hacia atrás. Justo cuando saltaba, Xian gritó. Liberación de viento. Cortavientos. Una fina brizna de viento pasó volando, rozando el brazo de la sombra y rasgando una abertura en su túnica, revelando una camisa oscura debajo. Ahora. La velocidad de Lan era incluso más rápida que antes, su espada corta se invirtió en su mano, mientras cargaba hacia la cara de la sombra. La sombra reaccionó, intentando levantar la mano para bloquear, pero Lin ya se había abalanzado hacia adelante, apuntando su varita hacia su pecho. Aturdir. La sombra no tuvo más remedio que bloquear primero el hechizo de Lin. Sus varitas chocaron, emitiendo un chisporroteo. En ese instante, la espada corta de Lan atravesó su máscara. Con un desgarre, la tela negra se abrió, revelando el rostro que había debajo. Era Marcus Flint. El capitán de Quidditch de Slytherin, descendiente de la familia Flint. ¿Cómo podría ser él? Eres tú. La mirada de Lin se volvió fría al instante y presionó su varita con más fuerza. Antes eras tú quien causaba problemas en la sala común, y ahora eres tú quien tendió una emboscada a Chen y conspiró con el basilisco. Marcus se arrancó el paño andrajoso de la cara, con una mueca de desprecio estampada en él. No esperabas eso, ¿verdad? Uchiha, ¿creías que Uchiha Kaito, al vencer a Fari, era el más fuerte de Slytherin? Te digo que Slytherin no es lugar para que hablen sangre sucias de baja estofa. El Sharingan de Xian giró más rápido, su tono lleno de burla. ¿Entonces usaste el basilisco para dañar a la gente? ¿Causaste los incidentes de petrificación y querías que el basilisco nos matara a todos? ¿Pensaste que esto te convertiría en Slytherin? ¿Prefecto? ¿Y qué si lo es? ¿Y qué si no lo es? Marcus levantó su varita, con la punta brillante verde. Al principio quería que el basilisco se encargara de todos ustedes, pero no esperaba que le cegaran los ojos. Pero no importa. Ahora tampoco te queda mucho poder. Aún puedo encargarme de ti. Lin, Xian y Lan intercambiaron miradas, sin decir nada, y todos activaron su Sharingan. Sus brillantes ojos rojos brillaban en la oscuridad, e incluso con el chakra menguante, el aura de Uchiha permaneció intacta. Podrían pelear con cualquiera, pero no podrían perder contra una rata de las cunetas como esta. Ron se quedó atónito por un momento, tirando de la manga de Harry. ¿Qué les pasa a sus ojos? Son como los de Uchiha Kaito, y ese Marcus, ¿no es de Slytherin? ¿Por qué está ayudando al basilisco? Harry no dijo nada, solo agarró su varita con más fuerza. Sabía que no era el momento de preguntar. La varita de Marcus ya estaba más alta, la sonrisa en sus labios se volvió más cruel, y la batalla podría comenzar en cualquier momento. De repente, el túnel se convirtió en un polvorín. El sonido del basilisco aún resonaba en la distancia, pero la atención de todos estaba ahora centrada en Marcus. La varita de Marcus se movió, y él fue el primero en gritar un hechizo. Aturdir. Lin esquivó rápidamente hacia un lado, gritando simultáneamente a Xian y Lan. Apóyense mutuamente. No le den una oportunidad. Los ojos rojos y negros del Sharingan brillaron en la oscuridad. Incluso con poco chakra restante, esta batalla debe ganarse. 101 Capítulo 101. No eres más que esto. La mueca de Marcus estaba particularmente distorsionada por la tenue luz. Su varita apuntaba firmemente a los tres Uchiha que estaban listos. Mirar con esos ojos raros es inútil, sangre sucia. Espetó. La gloria de Slytherin no es algo que ustedes, bichos de afuera, puedan entender. ¡Qué estupor! Una luz roja se disparó, apuntando directamente a Rin, que estaba al frente. Rin se apartó, y el hechizo rozó su túnica, haciendo estallar una pequeña lluvia de grava del muro de piedra que tenía detrás. Casi simultáneamente, Xian se movió. No lanzó más ninjutsu, sino que se basó puramente en taijutsu para cerrar rápidamente la distancia, su kunai cortando hacia la muñeca de Marcus, intentando alejar su varita. Marcus reaccionó extremadamente rápido, girando su muñeca y presionando su varita hacia abajo. Protegido. Una barrera invisible apareció al instante. El kunai de Xian la impactó con un nítido din y fue repelido con fuerza. El enorme retroceso le entumeció el brazo. ¿Esa es toda tu fuerza? Se burló Marcus, levantando de nuevo su varita. Crucio, antes de que pudiera terminar el hechizo, Lan se había acercado silenciosamente desde el otro lado, con su espada corta apuntando hacia sus costillas. Marcus tuvo que interrumpir su hechizo, retrocediendo un paso desorganizado, con su varita apuntando a Lan. Con Fringo. Lan se agachó y rodó bruscamente.
La maldición explosiva impactó contra el suelo donde acababa de estar, creando un cráter poco profundo, y los escombros que salieron volando le rozaron la mejilla. Lan. Gruñó Xian, mientras su Sharingan giraba frenéticamente, intentando captar la premonición del siguiente movimiento de Marcus. Harry y Ron se escondieron detrás de la pila de huesos, con el corazón ardiendo de ansiedad. Tenemos que hacer algo. Susurró Harry con urgencia, apretando la varita con fuerza, pero no sabía cómo intervenir en una batalla tan rápida y mortal. Su nivel de lanzamiento de hechizos parecía tan pálido frente a estas despiadadas artes oscuras. ¿Hacer qué? La voz de Ron tembló mientras observaba otra de las maldiciones más crueles de Marcus obligar a Rin a usar un sustituto de madera, que instantáneamente se volvió negro carbonizado. Si subimos ahí, solo seremos carne de cañón. Merlin, sus hechizos son rápidos y feroces. En ese momento, Harry sintió un calor anormal que emanaba de la bolsa secreta contra su pecho. Instintivamente lo alcanzó y su expresión cambió instantáneamente. El cuaderno negro se iba volviendo rápidamente más claro y transparente bajo sus dedos. Como hielo y nieve bajo la luz del sol, se transformaba en jirones de fina luz blanca que se alejaban y se movían como si estuvieran vivos hacia una bifurcación discreta en lo más profundo del túnel. Ron. Mira. Harry tiró de Ron con urgencia, señalando el rayo de luz que estaba a punto de desaparecer en la oscuridad y el cuaderno que llevaba en la mano, que casi había desaparecido. Parece que nos lleva a alguna parte. Los ojos de Ron se abrieron de par en par. Este libro roto ha cobrado vida. ¿Y si es una trampa? No lo sé. Pero Ginny podría estar por allá. Harry pensó en su hermana desaparecida y luego miró a los Uchiha que forcejeaban. Claramente estaban siendo reprimidos por las incesantes artes oscuras de Marcus y su extraña resistencia, y la derrota era solo cuestión de tiempo. De repente, una idea se formó en su mente. Escucha, Ron, quédate aquí e intenta distraer a Marcus, tira una piedra o algo. Tengo que ir a ver. ¿Qué? Harry. Es demasiado peligroso que vayas solo. Ron lo agarró. No hay tiempo. Alguien tiene que irse. Harry se liberó y echó un último vistazo a la batalla. Rin apenas desvió una luz roja con liberación del viento, su rostro estaba pálido, luego apretó los dientes, se agachó y rápidamente se arrastró hacia el sendero lateral profundo y oscuro, siguiendo la dirección en la que se movían las volutas de luz. Pronto vio la entrada de una cueva y la luz blanca acababa de entrar. Harry aminoró el paso y avanzó sigilosamente. La entrada de la cueva era espaciosa. Ginny yacía en el suelo, en medio, con el rostro pálido y la respiración entrecortada, aferrada al cuaderno negro. De pie junto a Ginny había un niño que vestía un viejo uniforme de Hogwarts, con cabello oscuro y ojos grises, sonriendo muy gentilmente. Al verlos, incluso les hizo un gesto con la mano. Por fin están aquí. He estado esperando mucho tiempo. ¿Quién eres? Harry levantó su varita y preguntó con cautela. ¿Qué le pasó a Ginny? ¿Qué le hiciste? El niño se arrodilló, acarició el cabello de Ginny y su tono se suavizó. Mi nombre es Tom Ridley y soy un estudiante de Hogwarts. La encontré desmayada aquí y solo estaba buscando ayuda. Harry frunció el ceño, sintiendo que algo no estaba bien. La sonrisa de Tom era demasiado suave, tan suave que era como una obra perfectamente ensayada, sin un solo defecto. Era imposible que cualquier otra persona entrara aquí. Bien. Al otro lado del túnel, la batalla empeoraba. La varita de Marcus de repente brilló de color rojo, y miró fijamente la pierna de Rin, con voz áspera. Crucio. Ah. Rin sintió instantáneamente como si innumerables agujas le pincharan la pierna y el dolor la hizo caer de rodillas. Lan la apoyó rápidamente, al mismo tiempo reconoció la espada corta del suelo y se la arrojó a Marcus. La hoja corta rozó el hombro de Marcus, haciéndole sangrar. Marcus gritó de dolor, se retractó de su hechizo y maldijo con saña. Estás pidiendo la muerte. Xian aprovechó la oportunidad para hacer señales con las manos, con su chakra casi completamente drenado, logrando emitir un liberación de viento. Liberación de viento. Cortador de viento. La pala de viento golpeó el protego de Marcus, rompiéndose en una ráfaga de viento. Xian jadeó y el brillo rojo de su Sharingan se atenuó por completo. Marcus se acercó paso a paso, su varita apuntando directamente a los tres. ¿No eran capaces de luchar? ¿Por qué no están saltando ahora? Los Uchiha solo son capaces de esto. Solo sangre pura. Solo los de sangre pura son los magos más poderosos. Rin protegió a Lan y Xian detrás de ella, agarrando su arma con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos.
No podían dejar que Marcus triunfara. Tenían que aguantar. Aguanta hasta que Kaito llegue con refuerzos, de lo contrario, los Uchiha podrían ser realmente aniquilados. Ron vio la espalda de Harry desaparecer en la oscuridad, luego observó la feroz batalla frente a él, tragó saliva y con manos temblorosas buscó a tientas entre los huesos esparcidos en el suelo, encontrando finalmente una piedra del tamaño de la palma de la mano. Barba de Merlín, bendíceme para poder alcanzar mi objetivo. Oró en silencio, respiró profundamente y de repente se asomó por detrás de la pila de huesos, arrojando la piedra con todas sus fuerzas a la parte posterior de la cabeza de Marcus. «Come esto, Flint». Marcus estaba completamente concentrado en lidiar con la finta de Xian y el golpe mortal de Lan. Al oír el silbido, instintivamente inclinó la cabeza y la piedra golpeó su hombro. No me dolió, pero fue extremadamente insultante. Pobre Weasley. Marcus se enfureció y se distrajo al instante, su varita estaba a punto de girar hacia Ron. Oportunidad. Rin aprovechó el fugaz instante, formando señales con las manos por última vez, drenando lo que le quedaba de chakra. Liberación de fuego. Gran jutsu de bola de fuego. Una bola de fuego abrasadora estalló y voló directamente hacia la parte posterior de la cabeza de Marcus. Pero Marcus parecía tener ojos en la parte posterior de su cabeza, girando bruscamente, y apuntando rápidamente con su varita. Multiexplosión. Docenas de huesos rotos en el suelo flotaron instantáneamente, disparándose como una descarga, chocando con la bola de fuego, crujiendo y rompiéndose, los fragmentos de huesos volaron, dispersando y aniquilando con fuerza la bola de fuego. ¿Cómo es eso posible?, exclamó Lan. Ella vio claramente que en el instante antes de que la bola de fuego lo alcanzara, la mirada de Marcus se dispersó brevemente, indicando que el Genjutsu Sharingan de Lan finalmente había surtido efecto por una fracción de segundo, pero en realidad se había liberado por su cuenta. Marcus jadeaba con dificultad, con gotas de sudor rodando por su frente. La constante práctica de artes oscuras y el rechazo de ataques le habían pasado factura, pero la satisfacción en su rostro se acentuó. Sacudió su hombro, que había sido golpeado por la piedra, mientras sus ojos recorrían a Rin, que apenas podía mantenerse en pie, a Xian y Lan, que jadeaban por respirar, y al aturdido Ron. Magia de ilusión. HMPH, simples trucos de salón. Se burló, con un tono lleno de desdén. Con tus habilidades de aficionado, ¿crees que puedes hacerte un nombre en Slytherin? ¿Aún quieres proteger a Uchiha Kaito? Avanzó paso a paso, la punta de su varita brillando con una luz siniestra. Tú, Uchiha, ¿qué más puedes hacer además de tener ojos aterradores? ¿Técnicas de salto y puñetazo? ¿Alguna magia elemental ridícula transmitida de generación en generación en tu familia? Un chiste. Te lo dije. Esto no es nada frente al verdadero poder. Rin intentó levantar su varita, pero su brazo se sintió pesado como si estuviera lleno de plomo. Xian se paró frente a ella y Lan, con su kunai cruzado sobre su pecho, su Sharingan todavía fijado en Marcus, negándose a retirarse, pero sus pantorrillas ligeramente temblorosas delataban su agotamiento actual. Marcus disfrutó de su estado de debilidad, levantando su varita con aire triunfante, listo para asestar el golpe final. Tú no eres nada más que esto. En ese caso, la familia Flynn debe estar llena de gente fuerte. Una voz tan tranquila que no delataba ninguna emoción surgió de repente de la oscuridad en la entrada del túnel, interrumpiendo la declaración de Marcus. Se oían pasos claros, ni rápidos ni lentos. La figura de Kaito emergió lentamente de las sombras, el borde de su túnica se fundió con la oscuridad y solo su Mangekyō Sharingan carmesí que giraba lentamente brillaba con una intensidad escalofriante. No le importaba si Marcus aún podía causar más problemas. Para Marcus, la aparición de Kaito aquí significaba que la derrota era segura. Fue una lástima que no estaría al tanto de este hecho. Su mirada primero recorrió a Rin, Xian y Lan, quienes estaban desaliñados pero ilesos, antes de finalmente fijarse en el burlón Marcus. Solo así podría criar a alguien como tú, que se especializa en traicionar y le encanta presumir. El rostro de Kaito tenía una expresión de absoluta burla. ¿Un desperdicio? Chen lo siguió, mirando fijamente a Marcus, apretando los puños con un crujido y con el tomoe girando rápidamente en sus ojos. ¿Qué le hiciste a Rin? La boca de Marcus estaba casi estirada hasta sus orejas, ya no poseía el físico corpulento de Slytherin. Capitán de Quidditch, pero que en cambio parecía un adicto que lo había apostado todo. Bien, bien. Por fin te esperaba. Mi amo estará encantado de recibir este regalo mío. Basilisco.
Giró su varita con fuerza, y el basilisco, que había permanecido inmóvil, inmediatamente comenzó a retorcerse con su largo cuerpo. 102 Capítulo 102 ¿Qué está pasando ahora? El éxtasis del jugador en el rostro de Marcus aún no se había desvanecido, y su ronca orden aún resonaba en el túnel. Basilisco. Aplástalo. El basilisco ciego dejó escapar un grito de dolor, pero su enorme cuerpo obedeció fielmente la orden, corriendo hacia Ron, que acababa de aparecer, con un impulso aplastante. El túnel tembló con sus contorsiones y las piedras rotas cayeron ruidosamente. El rostro de Cham cambió y estaba a punto de dar un paso adelante, pero Ron levantó una mano para detenerla. Cuida bien de Lin, Cham. Ron ni siquiera miró al monstruo que cargaba. El caleidoscopio en su ojo izquierdo giró ligeramente, y su mirada recorrió a Lin, que estaba arrodillado sobre una rodilla con el rostro pálido, y a Xian y Lan, que apenas se sostenían. Cuídense primero ustedes mismos, dijo también a los pocos que querían ayudar. En la visión de su ojo izquierdo, las marcas del crucio en la pierna de Lin y la fatiga excesiva de los tres destellaron como clips de película claros. Inversión del tiempo. Susurró. Una luz dorada pálida, que portaba una fuerza suave, los envolvió silenciosamente a los tres. Lim solo sintió un hormigueo indescriptible en su pierna. El dolor agonizante retrocedió como una marea, y el chakra agotado era como un lecho de río seco del cual comenzó a filtrarse nuevamente manantiales claros. Los rostros pálidos de Xian y Lan también recuperaron visiblemente su color, e incluso su respiración se volvió mucho más suave. Al mismo tiempo, la mano derecha de Ron levantó casualmente la belladona. Guardia de la hoja. Decenas de espadas invisibles se dispararon instantáneamente hacia adelante. La enorme cabeza del basilisco estaba llena de agujeros y su carne producía un ruido sordo. Su enorme cuerpo se desplomó hacia atrás, emitiendo un grito confuso y dolorido. La risa maníaca de Marcus se congeló en su rostro. ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de hechizo es este? Gritó con incredulidad. Ron lo ignoró por completo, incluso inclinó ligeramente la cabeza, como para confirmar lo bien que se estaban recuperando Lin y los demás. Esta total indiferencia enfureció a Marcus más que cualquier burla. ¿Te atreves? Crucio. Las venas de Marcus se hincharon en su frente, su varita apuntó a Ron y una luz roja maligna salió disparada. Ron ni siquiera cambió su postura. La muñeca que sostenía la belladona simplemente se movió levemente. El crucio que le apuntaba se curvó inexplicablemente en el aire, impactando la pared del túnel con un bang y haciendo estallar un trozo de piedra. Pésima puntería, Flint. Ron finalmente lo miró con un deje de aburrimiento en su tono. ¿Acaso los modales de sus familias de sangre pura no incluyen practicar la puntería? Tú. Marcus tembló de rabia, su razón completamente quemada por la furia. Se dio cuenta de que los hechizos ordinarios parecían ineficaces y de repente apuntó con su varita al basilisco, rugiendo. Inútil. Usa tu cuerpo. Carga. Aplástalo. Olvídate de los demás. El basilisco se enfrió de nuevo, ajustando su dirección a ciegas, y cargó contra Ron y los tres individuos que se recuperaban, pero aún no se habían dispersado del todo, tras él con un impulso aún más temerario que antes. La postura claramente pretendía aplastarlos a todos. Ron, que siempre parecía estar con gusto, finalmente frunció el ceño. Irritante. Murmuró algo que sonó como una queja y una conclusión. Luego levantó su mano izquierda y la presionó suavemente contra su ojo izquierdo. Susanoo. Al momento siguiente, un brillante esqueleto azul parecido a una costilla apareció de la nada, envolviendo completamente a Ron. El esqueleto brillaba, exudando un poder tan inmenso que era aterrador. El enorme cuerpo del basilisco, que portaba una fuerza inmensa, se estrelló contra las costillas de energía azul con un impacto atronador. Golpear. Un ruido sordo que sacudió todo el túnel resonó. Sin embargo, el esqueleto energético aparentemente delgado y frágil ni siquiera se mueve. El propio basilisco, con el cráneo roto por el impacto, dejó escapar un grito desgarrador de agonía, mientras su cuerpo se retorcía y rodaba de dolor por el retroceso. Los ojos de Marcus casi se le salieron de las órbitas. Su boca quedó abierta, pero no salió ningún sonido. La escena ante él estaba completamente fuera de su comprensión. ¿Qué clase de magia era esa? ¿Un protector de artefacto? Nunca había visto ni oído hablar de algo así. Ron estaba completamente estupefacto a su lado, sin siquiera notar que la piedra que tenía en la mano caía al suelo. Merlín, ¿era ese el esqueleto de un dios?
Incluso Lin, Xian y Lan, que acababan de recuperarse, miraron en estado de shock el esqueleto azul que los envolvía, con los ojos llenos de incredulidad. Podían sentir el inmenso chakra contenido dentro de este esqueleto. Ron parecía molesto por el caos y el ruido. Demasiado ruidoso. Dijo en voz baja, levantando suavemente la mano. El esqueleto azul sufrió entonces una nueva transformación. Un brazo, también formado a partir de energía azul, se materializó repentinamente de un lado del esqueleto, con sus 5 dedos diferenciados, como una creación de un dios. El brazo, con un impulso aplastante, agarró la cabeza del basilisco que aún se retorcía. Luego lo apriete suavemente. Chapotear, fue como si hubieran aplastado una sandía muy madura. Sustancias rojas, blancas y diversas sustancias viscosas indescriptibles salpicaron por todas partes, y el olor intensamente nauseabundo de la sangre impregnó instantáneamente todo el túnel. Ron, al ser el más cercano, recibió salpicaduras en toda su cabeza y cara. La cálida sensación y el olor acre lo hicieron inclinarse y vomitar en el acto. Sin embargo, Ron, que estaba al frente, y los pocos protegidos por su Susanoo, no recibieron ni una sola mota de sangre. La suciedad que salpicaba, antes de alcanzarlos, pareció chocar con un espacio invisible y distorsionado y desapareció en silencio. Hogwarts tenía varias restricciones sobre la magia espacial. Parecía no tener ningún efecto en su caleidoscopio. Ron le estrechó la mano, como si acabara de espantar una mosca. El esqueleto y el brazo azul que los envolvían se disiparon silenciosamente, como si nunca hubieran aparecido. La escena cayó en un silencio inquietante, y solo se oían las arcadas de Ron y el espasmo fisiológico ocasional del cadáver decapitado del basilisco. La mirada de Ron pasó sobre el enorme cadáver que aún sangraba y se posó en Marcus Flint, que estaba pálido y temblaba por todas partes. ¿Qué tal ahora, poderoso mago de sangre pura? Su tono se mantuvo tranquilo, pero el sarcasmo se transmitió mucho más rápido que la velocidad del sonido. Tu monstruo, los dientes de Marcus castañetearon y su varita casi se le resbaló de las manos. ¿Qué demonios era eso? ¿Qué eres? Ron no respondió a su pregunta, simplemente volvió a poner lentamente la solanácea en su túnica. Luego comenzó a hacer sellos con las manos. Como para asegurarse de que Marcus viera claramente, Ron formó un sello por segundo. Se mordió el pulgar, presionando la gota de sangre que manaba contra el suelo. Jutsu de invocación. Con un suave grito, complejas runas negras se extendieron rápidamente desde su palma y una bocanada de humo blanco explotó. Cuando el humo blanco se disipó, un cuervo, completamente negro excepto por sus ojos rojo sangre, apareció en el suelo. Inclinó la cabeza, sus ojos color rubí escanearon la escena sangrienta que lo rodeaba, luego pareció erizar sus plumas con impaciencia y dejó escapar un grito bajo y ronco. Pluma nocturna. Ron gritó su nombre, señalando el enorme cadáver sin cabeza del basilisco que estaba junto a ellos. Ven a comer algo. El cuervo llamado Pluma Nocturna pareció comprender. Saltó hacia el cadáver del basilisco. Cuando su mirada cayó sobre la carne de serpiente infundida con chakra, la impaciencia en sus ojos desapareció inmediatamente, reemplazada por un deleite humano. Sin contemplaciones, saltó sobre el cadáver de la serpiente, y con su pico afilado arrancó con precisión un trozo de carne blanca perlada, tragándolo entero, para luego emitir un graznido de satisfacción y comenzar a darse un festín. La escena, en un entorno tan sangriento, parecía particularmente espeluznante. Marcus miró al pájaro negro comiendo felizmente, luego a Ron, que sonreía levemente, y finalmente su mirada llegó al aterrador cadáver del basilisco. El último rastro de color desapareció de su rostro. Sus piernas cedieron y se desplomó en el suelo con un ruido sordo, mientras su varita caía al costado. Sus labios temblaban, incapaz de pronunciar otra palabra, sus ojos se llenaban solo del miedo más puro, mientras tanto, al otro extremo del túnel. Harry sostuvo su varita, mirando con cautela al chico frente a él que se presentó como Tom Riddle. La sonrisa del otro chico era suave y su tono preocupado, pero la sensación de inquietud en el corazón de Harry se hizo más fuerte. ¿Cómo llegaste aquí? Harry no bajó la varita, insistiendo. Hay un basilisco gigante afuera. ¿Un basilisco? Merlín, qué terrible. El rostro de Tom mostraba la dosis justa de sorpresa y miedo persistente. No estoy muy seguro. Acabo de encontrar este diario, señaló los cuadernos que Ginny y Harry llevaban en sus brazos y que casi desaparecían, y entonces un extraño poder me trajo aquí, y vi a una chica desmayada. Se agachó y extendió la mano para sacar el diario negro de los brazos de Ginny con total naturalidad. No lo toques. Harry lo detuvo bruscamente.
Los movimientos de Tom se congelaron. Levantó la vista, con un destello de disgusto casi imperceptible en el rostro, pero rápidamente fue disimulado por la preocupación. ¿Por qué? Parece un cuaderno viejo, quizás pueda ayudarnos a encontrar una pista sobre ella. Dije que no lo tocarás. La actitud de Harry era inusualmente firme. Dio un paso adelante, con su varita siempre apuntando a Tom. Aún no me ha respondido, ¿quién eres exactamente? ¿Cómo entraste? Tom miró los ojos decididos de Harry, y la suave sonrisa en su rostro se desvaneció lentamente. Se levantó lentamente, suspirando, con expresión como si se lamentara por un niño ignorante. Parece que los disfraces siempre acaban por descubrirse. Su voz seguía tranquila, pero ahora con un dejo de frialdad, pensé que sería más sencillo. De repente levantó su varita. Harry ni siquiera había visto de dónde la había sacado. Harry Potter, creo que debería presentarme primero. La varita bailó rápidamente en el aire. De la punta de la varita brotaron chispas que dibujaron letras ardientes en el aire y formaron una línea de nombres. Tomás Maravilla Enigma. Yo soy Tom Maravilla Acertijo. Su sonrisa hizo que Harry se sintiera incómodo. Entonces, la varita de Tom volvió a moverse, y las letras en el aire, como manipuladas por una mano invisible, se reorganizaron rápidamente, formando un nuevo nombre que hizo que el corazón de Harry se detuviera. Yo soy Lord Voldemort, soy Lord Voldemort. Igualmente, la malicia de Tom no estaba disimulada, yo también soy tu mayor enemigo, Lord Voldemort. El ardiente resplandor de las letras iluminó a Tom. O mejor dicho, el rostro de Lord Voldemort, que ahora parecía arrogante y cruel. Ahora dijo, sonriendo todavía, pero ya no había calidez en esa sonrisa, solo una frialdad y malicia serpenteantes, ¿entiendes, Harry Potter? Harry se sintió como si le hubiera caído un rayo y retrocedió bruscamente, con el corazón latiendo con fuerza y la varita casi se le resbaló de la mano. Tú eres, así es. Ridley saboreó la sorpresa y el miedo en el rostro de Harry. Lord Voldemort es mi pasado, mi presente y mi futuro. Y Ginny Weasley, ella inocentemente me confió todos sus secretos, incluyéndote a ti. Qué niña tan fácil de manipular. Su vida fluye lentamente hacia mi cuerpo, permitiéndome renacer. Abrió los brazos y su cuerpo pareció volverse un poco más sólido que antes. Tan pronto como su último pedacito de fuerza vital desaparece, yo, Lord Voldemort, regresaré completamente. Y ninguno de ustedes puede detenerlo. El rostro de Harry se puso pálido. Finalmente entendió toda la verdad. Miró a Ginny, cuya respiración era débil en el suelo, luego al demonio tejido a partir de recuerdos que tenía delante. Una inmensa ira y un miedo se apoderaron de él simultáneamente. Había que hacer algo. Tenía que detenerlo. 103 Capítulo 103. El tiempo no es amable. El olor de sangre de basilisco aún persistía en sus fosas nasales, y Marcus yacía en el suelo, temblando como un epiléptico. Kaito no le dedicó ni una sola mirada. No valía la pena desperdiciar atención en un personaje así. Chengzen ayudó a Rin a ponerse de pie con cuidado. Aunque Xian y Lan se habían recuperado, sus expresiones permanecieron solemnes, con la mirada fija y cautelosa en las profundidades del oscuro túnel, del que emanaba una inquietante fluctuación mágica. Rin respiró profundamente, reprimiendo la debilidad en su cuerpo causada por el agotamiento extremo y la curación reciente. Observó la espalda de Kaito, que se retiraba mientras se adentraba en las profundidades del túnel. Era una figura alta con el aire decidido a enfrentarse sola al peligro. No pudo contenerse más y se apresuró a agarrar a Kaito de la manga. Kaito. Su voz tenía una urgencia apenas perceptible. Algo y está muy mal en mi interior. Ese sentimiento maligno es más intenso que el de Basilisco y Marcus juntos. Es absolutamente necesario que tengas cuidado. Kaito, todos te están esperando. Los pasos de Kaito se detuvieron y giró ligeramente la cabeza. La preocupación de Rin estaba claramente escrita en su rostro habitualmente tranquilo, lo que le provocó un momento de desconcierto. Para él, esa sensación de estar cuidado por un anciano era una calidez poco común. Las líneas de su rostro se suavizaron y se giró hacia Rin, ofreciéndole su familiar sonrisa amable. No te preocupes, Ringy, su tono era ligero, como si simplemente fuera a la biblioteca de buscar un libro, volveré pronto. Con eso, suavemente liberó su mano de la de Rin y continuó hacia la oscuridad. Pluma Nocturna, que se había estado dando un festín con el cadáver del basilisco, emitió un graznido gutural de satisfacción, agitó sus alas y aterrizó precisamente sobre su brazo levantado, para luego saltar ágilmente sobre su hombro para posarse. Sus ojos color cuervo escarlata recorrieron al tenso Uchiha detrás de ellos, y este inclinó la cabeza.
Una persona y un pájaro entraron así en la oscuridad más profunda, y sus figuras fueron rápidamente devoradas por las sombras del túnel. Chengzen caminó hacia Rin y susurró. Rin Jie, señor Kaito, sé que es fuerte, lo interrumpió Rin, con la mirada fija en la dirección por la que Kaito había desaparecido y los dedos apretándose inconscientemente, pero lo que sea que esté ahí dentro, me parece aún peor. Recupémonos cuanto antes y estemos listos para brindar apoyo en cualquier momento. Mientras tanto, al final del túnel, esa lúgubre cámara de los secretos llena de esculturas de serpientes. Harry estaba atrapado en una situación ineludible. Tom Riddle, o mejor dicho, Lord Voldemort, con un rostro atractivo y una sonrisa burlona del gato y el ratón, se acercó a él paso a paso. Qué conmovedor, Harry Potter, aventurándose a correr peligro para salvar a una niña. La voz de Riddle era tan áspera como la de una serpiente. Desafortunadamente, todo es en vano. Su vida está a punto de convertirse en un sacrificio por mi regreso, y tú serás testigo y luego el siguiente. Harry se apoyó contra la fría y serpenteante escultura de piedra, con el corazón latiéndole con fuerza, su mano sudorosa agarrando firmemente su varita, su mente revisando frenéticamente cada hechizo que había aprendido, solo para descubrir que ninguno podía contrarrestar a este demonio incorpóreo que tenía frente a él. La desesperación, como un río helado, lo envolvió lentamente. Justo cuando Riddle levantó su varita, preparándose para saborear la emoción de la caza, un grito claro y etéreo atravesó de repente el aire estancado de la Cámara de los Secretos. Un rayo de fuego, como un amanecer desgarrador, cayó desde lo alto. Un pájaro magnífico, de color carmesí, con sus plumas como llamas ardientes, que llevaba un sombrero puntiagudo, remendado y andrajoso, voló en círculos y aterrizó junto a Harry, dejando caer el sombrero a sus pies. Fawkes. Gritó Harry al reconocer el Fénix de Dumbledore. ¿Y ese sombrero, era el sombrero seleccionador? La esperanza reavivó su corazón. Dumbledore no lo había abandonado. Fawkes acarició la mejilla de Harry con su hermosa cabeza, emitiendo una serie de suaves y reconfortantes chirridos. La sonrisa de Riddle se congeló, reemplazada por asombro y profundo disgusto. ¿El pájaro de Dumbledore? Resopló con frialdad. ¿Crees que un pájaro y un sombrero andrajoso pueden salvarte? En ese momento ocurrió otro cambio. Otro grito ronco y siniestro de cuervo llegó desde un pasaje diferente. Un rayo negro se disparó, apuntando directamente a Fawkes, que acababa de aterrizar. Era Pluma Nocturna. Ignoró por completo a Riddle y a Harry en la Cámara de los Secretos, sus ojos color rubí estaban fijos solo en el magnífico y deslumbrante Fénix. Como un astuto asesino, sus afiladas garras y su pico atacan directamente el vientre y los ojos más sensibles de Fawkes. Fawkes fue tomado por sorpresa por el repentino ataque, dejando escapar un grito de alarma y furia, batiendo sus alas en el aire, tratando de ahuyentar al feroz pájaro negro con sus plumas de cola ardientes. Pero la velocidad de Pluma Nocturna era inquietantemente rápida, su cuerpo giraba ágilmente en el aire y cada ataque tenía una clara intención de matar, lo que obligaba a Fawkes a retirarse repetidamente. Dos criaturas mágicas, una roja y otra negra, una magnífica y otra espeluznante, lucharon ferozmente en la antigua Cámara de los Secretos, con plumas volando. Después de varias rondas, Night Feather, con la ferocidad de una bestia salvaje y una trayectoria de vuelo impredecible, logró arrebatarle la larga pluma de la cola a Fawkes con su pico, tirando con todas sus fuerzas. Fawkes gritó de dolor, forcejeando, pero fue arrastrado lejos de Harry por esa fuerza bruta, gritando todo el camino, e incluso fue sacado a la fuerza de la entrada de la Cámara de los Secretos por Pluma Nocturna, desapareciendo en la oscuridad del pasaje. La recién nacida esperanza de Harry se extinguió instantáneamente a la mitad por esta extraña escena. Riddle se quedó atónito al principio, luego estalló en una risa triunfante. Ja 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 ja. Es el destino. Hasta Merlín me está ayudando. Potter, tu último ayudante se ha ido. Parece que hoy está destinado a ser tu día de muerte. Levantó su varita en éxtasis, apuntando a Harry, quien quedó completamente atónito por el inesperado giro de los acontecimientos. Entonces, adiós, Salvador. Justo cuando la luz verde de la maldición asesina estaba a punto de estallar desde la punta de su varita, el pájaro de ese viejo es muy molesto. Una voz completamente fuera de lugar con la atmósfera de la escena provenía del pasaje por el que Pluma Nocturna había salido volando. Parece que he llegado en un mal momento. El hechizo de Riddle se le quedó atrapado en la garganta y giró bruscamente. Harry también miró en estado de shock.
La figura de Kaito emergió lentamente de las sombras, con pluma nocturna sobre su hombro, acicalando casualmente sus plumas negras ligeramente despeinadas, como si no fuera el mismo pájaro feroz que acababa de ahuyentar al fénix. La mirada de Kaito recorrió tranquilamente la escena. Un Ari en pánico, una Jinmi moribunda en el suelo y el diario cada vez más solidificado, finalmente recayendo en el joven y apuesto Tom Riddle. Su Mangekyō Sharingan giraba lentamente, aparentemente capaz de ver a través de todo. Kaito inclinó levemente la cabeza. Su tono no se distinguía entre una pregunta y una afirmación, ¿es precisamente el momento adecuado? La expresión de Riddle se volvió extremadamente fea. Miró fijamente a Kaito, especialmente esos ojos inquietantes, y preguntó con severidad. ¿Quién eres? Podía sentir que ese chico oriental que parecía de repente era completamente diferente de Harry Potter, a quien acababa de probar, y de esa chica tonta. Una indescriptible sensación de peligro emanaba de él. Harry gritó rápidamente. Kaito. Es Lord Voldemort. El joven Lord Voldemort. Está absorbiendo la vida de Jinji. La mirada de Kaito finalmente se movió de Riddle al diario en los brazos de Jinji, y avanzó levemente en comprensión. Uno de los fragmentos dijo en voz baja. Las pupilas de Riddle se contrajeron de repente. ¿Sabes sobre los Horcruxes? Las campanas de alarma sonaron en su mente. Esta llegada arrepentida sabía demasiado, y esos ojos, lo hicieron sentir extremadamente incómodo, incluso vagamente un indicio de aprehensión proveniente del instinto de su alma. Debe ser eliminado. Inmediatamente. Riddle ya no dudó, su varita apuntó bruscamente a Kaito con una velocidad asombrosa. Avada Kedavra. La luz verde mortal estalló de nuevo. Sin embargo, la reacción de Kaito superó su comprensión. Ni siquiera usamos una varita, simplemente miró la luz verde con su Mangekyō giratorio. Al segundo siguiente, la maldición asesina, lo suficientemente poderosa como para matar cualquier cosa, desapareció silenciosamente, como si hubiera sido tragada por el mar, a menos de medio metro de Kaito. No fue bloqueado, no fue desviado. Fue total y completamente aniquilado, como si nunca hubiera existido. La mueca de Riddle se congeló por completo, transformándose en incredulidad y horror. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Harry también observaba estupefacto, con la mente en blanco. Eso era la maldición asesina. Kaito levantó suavemente su mano y se golpeó la sien con un dedo, su tono tenía un dejo de confusión exasperante. ¿Tus magos de antes no necesitan reunir información antes de atacar? ¿Como si el objetivo fuera inmune a ataques de muerte instantánea o algo así? Pluma nocturna en su hombro emitió un graznido burlón en respuesta. Cau. El rostro de Riddle pasó de verde a blanco, una tremenda sensación de humillación y crisis inundó simultáneamente su mente. Se dio cuenta de que la magia común podría ser ineficaz contra este extraño individuo y cambió de estrategia de inmediato. Agitó violentamente su varita, no hacia Kaito, sino hacia los alrededores. Las gigantescas esculturas de serpientes de la Cámara de los Secretos comenzaron a retorcerse y las piedras volaron como si cobraran vida. El suelo tembló y más piedras flotaron. Todo el espacio se llenó de la furiosa magia de Riddle. Me gustaría ver. Rugió Riddle, ¿cómo lidias con esto? Intentó aplastar a Kaito con el poder de toda la Cámara de los Secretos. Kaito observar la exhibición casi cataclísmica, frunciendo el ceño casi imperceptiblemente, como si la encontrara un poco ruidosa. Fue entonces cuando su mirada recorrió a Jinmi, que respiraba débilmente en el suelo, y pensó en la fría y petrificada estatua de Hermione en el ala del hospital, congelada en una mirada de terror. Sus ojos finalmente se oscurecieron, una calma sin fondo. Tu serpiente, la voz de Kaito no era fuerte, pero claramente dominaba todos los rugidos y temblores, levantó su dedo y señaló a Riddle, petrificó el tiempo de Hermione. La manipulación de magia de Riddle se detuvo y lo miró desconcertado. El ojo izquierdo de Kaito, el patrón Mangekyō, comenzó a girar más rápido, emitiendo un brillo espeluznante. Entonces, dijo Kaito lentamente, cada palabra con el peso de un pronunciamiento, usaré el tiempo para que puedas experimentarte a ti mismo dentro de 100 años. ¿Qué tal eso? Antes de que sus palabras terminaran, el poder de su ojo izquierdo estalló con un rugido. Un rayo invisible e intangible que retorció el espacio y el tiempo atravesó instantáneamente la distancia y golpeó directamente a Tom Riddle. ¡Ah! Riddle dejó escapar un grito estridente que era completamente inhumano, y de repente todo su cuerpo se enroscó.
Su hermoso rostro se marchitó a una velocidad visible, volviéndose arrugado, su espeso cabello dorado se adelgazó y se volvió gris, su cuerpo erguido se encorvó y, como si en apenas 1 o 2 segundos, hubiera atravesado 100 largos años, dirigiéndose rápidamente hacia la vejez y la decadencia. La magia que intentó mantener colapsó instantáneamente, las serpientes de piedra salieron de retorcerse y las piedras cayeron al suelo. Tembló, levantando su mano marchita y manchada por la edad con incredulidad, su voz vieja y ronca. No, y esto es imposible, y mi poder y mi juventud. Y Kaito saltó sobre una escultura. Un deslumbrante Susanoo azul apareció una vez más de la nada, envolviendo a Kaito, de pie majestuosamente en la antigua cámara de los secretos, mirando al enemigo que instantáneamente se había vuelto frágil con la edad bajo la poderosa fuerza del tiempo. De pie bajo la protección del Susanoo, el Mangekyo, cubierto de sangre y lágrimas, observaba con indiferencia cómo el alma se descomponía rápidamente, acurrucándose debajo. Parece que el tiempo no ha sido amable contigo. 104 Capítulo 104 No. Tom Riddle, al borde de la muerte, se acurrucó en el suelo, emitiendo sonidos gorgoteantes en su garganta. Intentó levantar su mano temblorosa y manchada por la edad, señalando a Kaito, que estaba de pie majestuosamente sobre la estatua de la serpiente, sus ojos nublados llenos de maldiciones venenosas y profunda confusión. Tiempo, magia que distorsiona el tiempo, susurró con voz ronca, cada palabra parecía agotarle todas sus fuerzas. Esto es imposible, ni siquiera la magia más antigua puede. Kaito, de pie dentro del marco esquelético del Susanoo azul, secó lentamente la línea de lágrimas de sangre carmesí que brotaba del rabillo de su ojo. Sus ojos le dolían un poco, pero con la bendición del unicornio, ese pequeño precio era insignificante. Miró hacia abajo, al fragmento de un alma que se aceleraba hacia la autodestrucción, su mirada carecía de la alegría de la victoria, pero estaba llena de indiferencia. Hay muchas más cosas imposibles para ti. La voz de Kaito llegó a través del Susanoo, inequívocamente en control de la situación, como esta. El patrón de Mangekyo en su ojo derecho de repente giró, completamente diferente de su ojo izquierdo. Transferencia de dimensiones. En un abrir y cerrar de ojos, el diario negro, que Jinji había estado agarrando con fuerza y era el núcleo del poder de Riddle, parecía ser borrado de la existencia por una mano invisible. Al segundo siguiente, apareció silenciosamente en la palma levantada de Kaito. No. Riddle lanzó un grito desesperado, un sonido que incluso eclipsó temporalmente el lamento de su alma envejecida. Luchó por lanzarse hacia adelante, pero su cuerpo descompuesto solo le permitió retorcerse lastimosamente en el suelo como un gusano. Devuélvemelo. Es mío. ¿Tuyo? Kaito miró el diario de textura extraña que sostenía en su mano. Sentí que la energía del alma fluctuaba violentamente debido al debilitamiento del anfitrión. Un cobarde que no se atreve a afrontar la muerte, que solo puede esconderse en los objetos como un parásito, ¿es digno de hablar de poseer algo? Giró su mano izquierda y un kunai apareció en su palma. Parece que te gusta mucho este recipiente. Kaito apuntó la punta afilada del kunai a la tapa del diario. Entonces desaparece por completo con él. No. No puedes hacer esto. Soy señor Voldemort. Soy inmortal. Tom gritó frenéticamente, intentando una última lucha, movilizando la magia que le quedaba. Unas cuantas piedras rotas flotaron inestables y volaron hacia Kaito, pero se convirtieron en polvo al tocar el esqueleto del Susanoo. Kaito agarró el kunai, con el brazo firme como un arco tensado, luego lo hundió lentamente. 1 milímetro, 1 centímetro, 1 pulgada. El kunai perforó fácilmente la dura cubierta, incrustándose profundamente en las páginas internas del diario. Ah. Cuando el diario fue perforado, Riddle, que estaba abajo, dejó escapar un grito aterrador. Su cuerpo comenzó a volverse transparente, retorciéndose y fluctuando como humo, su contorno cada vez más borroso. No, te soltaré. Su malévola maldición se volvió intermitente, cargada de extrema falta de voluntad y resentimiento, su voz gradualmente se fue desvaneciendo en la nada. La expresión de Kaito permaneció inalterada. Con un ligero giro de muñeca, atravesó por completo el diario con el kunai, sujetándolo firmemente a la piedra tallada con forma de serpiente. El alma del señor oscuro, como un globo pinchado, se retorció por completo, se disipó y desapareció en la nada. La presión del sofocante del mal en la cámara de los secretos también disminuyó de repente, dejando solo la habitación vacía. Se acabó. Kaito se quedó en silencio durante unos segundos y luego dejó escapar un largo suspiro. El Susanoo se disipó silenciosamente.
Saltó de la piedra tallada y aterrizó en el suelo, con pasos firmes, ligeros y poderosos. Caminó hacia el diario empalado y sacó el kunai. El diario, que una vez contuvo un poder aterrador, ahora estaba opaco y sin vida. Los bordes del agujero en su tapa incluso comenzaron a curvarse ligeramente y ennegrecerse, como un trozo de carbón completamente quemado, sin exudar ya ninguna anormalidad. Solo entonces Kaito se dio la vuelta y su mirada se posó en Harry, que se había quedado congelado en el lugar. Sus ojos eran complejos. Miró al niño que ostentaba el título de Salvador, el miedo y la confusión persistentes en su rostro, y a Gimli, aún inconsciente y pálida, en sus brazos. Un sentimiento indescriptible surgió en el corazón de Kaito. Cansancio porque el problema finalmente se había resuelto, burla silenciosa de los planos de Dumbledore, y tal vez un toque de simpatía que incluso él mismo podría no haber notado. Harry Potter, murmuró Kaito, perdido en sus pensamientos. Harry sintió un escalofrío en la mirada e instintivamente abrazó a Ginny con más fuerza, encogiéndose hacia atrás. El Kaito que tenía delante acababa de matar sin expresión alguna al joven Lord Voldemort con métodos extraños y poderosos. Aún tenía rastros de horribles lágrimas de sangre en el rostro, y su aura era tan intensa que a Harry le costaba respirar. Pero Harry se armó de valor y preguntó, con la voz ligeramente temblorosa. Kaito, ¿estás bien? ¿Tus ojos? Kaito no respondió de inmediato, simplemente se limpió las manchas de sangre de la cara con la manga. Observó a Harry en silencio durante unos segundos, su mirada parecía penetrar el corazón. Finalmente, dejó escapar un suave suspiro, como si hubiera dejado ir algo, o tal vez hubiera tomado una decisión. Seguir. Pronunció dos palabras concisas, sin mirar ya a Harry, y se giró para caminar hacia la salida de la Cámara de los Secretos. Pluma Nocturna batió sus alas y descendió, recogiendo el diario completamente destruido. Se alzó con orgullo sobre el hombro de Kaito, como un vencedor triunfante. Harry hizo una pausa, observando la espalda tranquila de Kaito mientras se iba, luego miró a Ginny en sus brazos, dudando por un momento. Estaba solo en las profundidades de la Cámara de los Secretos, frío y aterrador. Tembló, sin darle más vueltas, y rápidamente levantó a Ginny, tropezando para seguir los pasos de Kaito, en el túnel. El grupo Uchiha se reúne alrededor de un Lockhart embarrado y un Phoenix desaliñado y enfadado. Fawkes, con aspecto preocupado. Entonces, ¿qué hacemos con este bufón y este pájaro? Chen pinchó con cuidado a Lockhart con el dedo del pie. Él no reaccionó. No podemos dejarlos aquí, ¿verdad? Lanió fruncir el ceño. Especialmente este Fénix, parece pertenecer al profesor Dumbledore. Lin se quedó de pie con los brazos cruzados, la mirada fija en la dirección donde se había ido Kaito y el ceño fruncido. Ninguno de estos es el punto principal. Kaito lleva un rato dentro. El alboroto era muy fuerte hace un momento, y ahora hay un silencio absoluto. Antes de que terminara de hablar, se oyeron pasos desde lo más profundo del pasaje. El grupo se puso alerta al instante, sus varitas y kunais apuntando simultáneamente hacia la fuente del sonido. Cuando apareció la figura de Kaito, trayendo consigo a Harry y Ginny, suspiraron aliviados y lo rodearon inmediatamente. Jefe. Kaito. ¿Estás bien? Sus miradas rápidamente recorrieron a Kaito, Harry y Ginny, y finalmente se posaron en Pluma Nocturna, que continuaba deleitándose con el cadáver sin cabeza del basilisco. Incluso el Uchiha, acostumbrado a tales escenas, no pudo evitar estremecerse. ¿Cómo podía este pájaro comer tanto? Estamos bien. Kaito ascendiendo, indicándoles que se relajarán. En ese momento, Harry, que se estaba quedando atrás, finalmente no pudo contenerlo. El fuerte olor a sangre en el túnel y el impacto visual del aterrador cadáver del basilisco eran simplemente demasiado abrumadores. Empujó a Ginny hacia Qian, quien instintivamente la atrapó, luego corrió hacia la pared y comenzó a vomitar violentamente, casi escupiendo sus entrañas. Este desafortunado Qian estaba verdaderamente miserable y logró ganarse con éxito una leve, peligrosa, sonrisa de Lan. Harry Potter. Qian nunca imaginó que este estúpido león de Gryffindor pudiera ser tan astuto. Rápidamente colocó a Ginny en el suelo y se acercó a Lan, que estaba enfadada, para consolarla. Ron, pálido, se acercó, palmeó la espalda de Harry y le susurró con miedo persistente. ¿Estás bien? Merlín, ¿no lo viste? Después de que Kaito llegó, esos Uchiha estaban como si hubieran bebido una poción Uigenuel súper fuerte. Sus heridas se curaron en un instante.
¿Y ese basilisco? Él simplemente usó un extraño esqueleto azul, luego con sus propias manos, no pudo describir con precisión la escena de la cabeza aplastada, solo señaló el cadáver de la serpiente sin cabeza, su rostro lleno de asombro y miedo persistente. Harry casi había terminado de vomitar y se apoyaba débilmente contra la pared. Al escuchar las palabras de Ron, su mirada se dirigió involuntariamente a Kaito, quien hablaba en voz baja con Lin. Esa increíble habilidad, el poder de matar instantáneamente incluso al aterrador basilisco, un pensamiento pasó como un rayo por su mente confundida. De repente se puso de pie, se sacudió la mano de Ron y se tambaleó hacia Kaito, sus ojos llenos de la esperanza de alguien que se aferra a un salvavidas. Kaito. La voz de Ari aún estaba ronca por el vómito, pero no le importó. Tu habilidad, esa habilidad que cura a la gente al instante. Por favor. ¿Puedes usarlo con Jinny? Ese diario le quitó demasiada vida. Puede que Madame Pomfrey ni siquiera pueda ayudarla, pero tú sí. Claro que puedes, ¿verdad? Sus palabras eran rápidas y urgentes, llenas de súplica, sus ojos ardían mientras miraba a Kaito. Todas las miradas se centraron instantáneamente en Kaito. Los miembros Uchiha guardaron silencio. Vagamente adivinaron algo. Los labios de Lin se movieron, pero al final no habló, solo miró a Kaito con preocupación. Kaito miró a Harry, que estaba casi llorando frente a él, la preocupación y el anhelo en sus ojos que no sabía de dónde venían, y la esperanza tardía de Ron detrás de él. Esta era la petición que estaba esperando. En la mirada esperanzada de Harry, el rostro de Kaito reveló lentamente la sonrisa amable y tranquilizadora que tanto Harry como Ron habían visto antes. Entonces, con claridad y calma, pronunció una palabra. No. 105 Capítulo 105 General. ¿Por qué? La voz de Harry se le quedó atrapada en la garganta y su lengua parecía papel de lija. Sus ojos verdes brillaron, llenos de incredulidad e ira. La esperanza que acababa de nacer se hizo añicos con una sola palabra. Los fragmentos le escocieron las mejillas. Miró la suave sonrisa persistente en el rostro de Kaito Uchiha y sintió un escalofrío. Se está muriendo. Harry apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas, pero no se atrevió a dar un paso adelante ni a alzar la voz. La escena en la Cámara de los Secretos todavía se reproduce en su mente. El esqueleto azul, la cabeza del basilisco explotada y los misteriosos ojos de Kaito Uchiha mientras se limpiaba la sangre. El miedo le ataba las manos y los pies como cuerdas, lo que le impedía preguntar con voz temblorosa. Claro que podrías salvarla. ¿Por qué no lo haces? Ron también estaba aturdido, con la boca abierta mientras miraba a Kaito Uchiha, luego a la pálida Ginny Weasley, y finalmente miró a Uchiha detrás de él en busca de ayuda, esperando que alguien hablara. Xian y Lan intercambiaron miradas pero permanecieron en silencio. Cheng se rascó la cabeza, mirando ansiosamente a Lin. Mientras los labios de Lin estaban presionados en una delgada línea, su mirada estaba fija en la espalda de Kaito Uchiha, llena de una confusión medio entendida. Sabía que Kaito Uchiha no era así. En Konoha, incluso alimentaba a los gatos callejeros junto al camino. Ahora una vida humana estaba delante de él, y aún así, dijo no. Él debe querer obtener algo a través de Ginny Weasley, pero ¿qué podría ser más importante que una vida humana a sus ojos? Lin decidió esperar la explicación de Kaito Uchiha. Ella sabía que Kaito Uchiha lo explicaría. En ese silencio solidificado, Marcus, que había estado haciéndose el muerto junto a la pared, sintió que había llegado su oportunidad. De repente se levantó del suelo y se precipitó como una babosa asustada hacia las oscuras profundidades del túnel. Kaito Uchiha no se giró, simplemente movió su mano que sostenía el kunai hacia atrás. ¡Zas! ¡Bang! El kunai pasó volando junto a la oreja de Marcus, incrustándose profundamente en la pared de piedra frente a él, zumbando y temblando unas cuantas veces. Marcus dejó escapar un grito, quedándose congelado en el lugar, temblando aún más violentamente que antes, atreviéndose por completo a no moverse. Kaito Uchiha se giró lentamente y miró a Harry nuevamente. Los restos de una sonrisa en su rostro habían desaparecido, reemplazados por una calma meticulosamente calculada, como un lago congelado, que ahora reflejaba la ignorancia de Harry. ¿Por qué? Kaito Uchiha repitió la pregunta de Harry, su voz no era fuerte, pero cortaba el viento en el túnel y los jadeos urgentes de Ron. Quizás deberías preguntarle esa pregunta a tu gran director, Albus Dumbledore. Harry se quedó atónito. ¿Profesor Dumbledore? ¿Qué tiene esto que ver con él? Tiene mucho que ver con él. Kaito Uchiha frunció los labios, una sonrisa que no llegó a sus ojos.
Hace poco, en la sala de los menesteres, él mismo me dijo. Este es un sacrificio necesario, esto es para que Harry Potter pueda matar permanentemente a Tom Riddle. Esta frase fue como una bola de hielo que golpeó el corazón de Harry y lo hizo temblar. No lo entendía, pero parecía captar vagamente algo aterrador. Él sabía claramente que el diario era un Horrocrux, sabía que Ginny Weasley estaba poseída y que su vida se estaba agotando. La mirada de Kaito Uchiha pasó por encima de Harry, mirando hacia el interminable túnel oscuro detrás de él, como si pudiera ver la oficina del director en el castillo a través de la piedra. Pero él decidió quedarse al margen, llamándolo darte la oportunidad de crecer, permitirte encontrar la respuesta tú mismo. Incluso me puso arresto domiciliario cuando quería terminar con todo esto antes de tiempo. Este es el escenario que él preparó para ti, Harry. La mirada de Kaito Uchiha volvió y se fijó en el rostro de Harry. En su gran y prolongado juego, ¿qué es la vida de Ginny Weasley comparada con su camino a la fama como la salvadora? Solo un peón, dentro del plan. Si ella muere, ciertamente será una lástima. Pero si ella vive, ¿no probaría que sus cálculos eran perfectos y que todo estaba bajo su control? El rostro de Harry perdió completamente su color, sus labios temblaron violentamente. No, imposible, el profesor Dumbledore no lo haría. Kaito Uchiha rió entre dientes, su suave voz carente de alegría, convirtiéndose por completo en una burla distante. Entonces dime, ¿por qué el director de Hogwarts, quien debería ser el guardián más fuerte, se encuentra indefenso ante los ataques que ocurren en su propio castillo, e incluso aparentemente les da la bienvenida? ¿Por qué esperar a que un niño de 12 años se adentre en la Cámara de los Secretos y se enfrente a un remanente del Señor Oscuro casi en su apogeo? ¿No es eso irónico? Dio un paso adelante, acercándose a Harry. Harry retrocedió instintivamente, golpeando su espalda contra la fría pared de piedra. Mis habilidades no sirven para arreglar los grandes planos de otras personas, Potter. La voz de Kaito Uchiha bajó, con una sensación más fuerte de opresión, y ciertamente no para un rescate humanitario para compensar los cálculos a sangre fría de alguien que toma las decisiones. Inclinó ligeramente la cabeza y su mirada recorrió a Ginny Weasley inconsciente en el suelo. Quiero ver, cuando este peón esté realmente a punto de quedar completamente fuera del juego, si el jugador seguirá sentado y discutiendo sus sacrificios necesarios, o no podrá resistirse a acercarse. La mirada de Kaito Uchiha volvió al rostro de Harry, sus ojos negros insondablemente profundos. Quiero que él mismo recoja este peón. Quiero que él mismo admita que los cálculos están bien, pero el precio lo debe pagar él. Harry sintió como si toda su fuerza hubiera sido agotada y se deslizó por la pared para sentarse. Su mente zumbaba, las palabras de Kaito Uchiha y el rostro amable de Dumbledore se entrelazaron, sumiéndolo en la confusión. No podía creer que Dumbledore fuera el tipo de persona que describía Kaito Uchiha, pero la lógica de Kaito Uchiha era fría y dura, dejándolo sin aliento. No pudo romper esta lógica, porque el razonamiento de Kaito Uchiha era inexpugnable. Miró a Ginny Weasley, cuya respiración era débil cerca, y un vasto mar de impotencia y pánico lo envolvió como un pequeño trozo de lenteja de agua. Ron se acuclilló a su lado, igualmente pálido, y después de un largo rato, logró balbucear. Pero Ginny Weasley no puede esperar, un silencio más profundo cayó sobre el túnel. Solo se oía el ocasional golpe sordo de pluma nocturna picoteando la carne del basilisco, excepcionalmente áspero. Los Uchiha permanecieron en silencio detrás de Kaito Uchiha. Lo entendieron. No se trataba de abandonar a alguien a su suerte, sino de una abdicación forzada. Utilizando el método más resuelto para desgarrar una fachada de calidez, obligando a la persona que está detrás de escena a dar un paso adelante. Lin miró la espalda alta pero inexplicablemente resuelta de Kaito Uchiha, y su corazón sintió como si algo se hubiera retorcido en su interior. Este niño, ¿por qué tiene la mente tan pesada? En este silencio asfixiante. En las sombras de la entrada de la Cámara de los Secretos, un par de ojos azules detrás de unas gafas de media luna observaban todo lo que ocurría en el túnel. Nadie se dio cuenta cuando llegó. Albus Dumbledore permaneció allí en silencio, vestido con una camisón con estampado de estrellas y lunas, cubierto casualmente por una capa de viaje, como si hubiera llegado corriendo de algún lugar. La dulce sonrisa que solía mostrar a los niños había desaparecido de su rostro, reemplazada por un cansancio profundo y complejo. Su mirada recorrió lentamente a Marcus, que estaba desplomado en el suelo, sobre el cadáver sin cabeza del basilisco.
sobre Ron, que estaba consolando a Harry, y finalmente se posaron en Harry, que estaba apoyado contra la pared, perdido en sus pensamientos, y la niñita pelirroja en el suelo cuya vela de la vida parpadeaba precariamente. Vio el diario, completamente ineficaz, clavado en la pared con un kunai. También escuchó los comentarios fríos y agudos de Kaito Uchiha, rasgando ese velo de modestia. Después de permanecer de pie durante un largo rato, suspensó suavemente. Luego, se giró y dio unos pasos hacia adelante, se agachó y recogió el sombrero seleccionador, olvidado por todos, de los escombros de la Cámara de los Secretos. Sus dedos quitaron suavemente el polvo del sombrero, sus movimientos eran lentos y pesados. Finalmente, levantó la vista, su mirada atravesó el oscuro túnel y aterrizó directamente en el rostro de Kaito Uchiha. Sus miradas se encontraron en el vacío. Ninguno de los dos. Por un lado, una pregunta aguda se planteó después de ver todo. La otra fue la aceptación silenciosa de un plan completamente frustrado. Dentro del túnel, el viento pareció cesar. El joven ajedrecista se burló mientras daba jaque, con su caballo listo para golpear, bajo sus cascos, a la reina moribunda. El rey al final del tablero, temblando detrás del castillo. El anciano, como protector del camino, abandonaría silenciosamente a la reina, esta pieza importante, para el crecimiento del rey. O emularía a su yo más joven, saldría de detrás de la cortina, se ajustaría su atuendo y enviaría tropas para romper la formación. 106 Capítulo 106. No estás mal. Dumbledore estaba de pie en las sombras de la entrada de la Cámara de los Secretos, agarrando el andrajoso sombrero seleccionador en su mano. Sus ojos azules, magnificados por sus gafas de media luna, se encontraron con la mirada de Kaito en la tenue luz. Finalmente fue Kaito quien miró hacia otro lado primero. Parecía haber cansado de esta contienda silenciosa, o tal vez, ya había encontrado alguna respuesta que buscaba. Al menos una preliminar. Le dio la espalda al director y su voz recuperó su tono habitual, claro y amable. Xian, Lan, vigilan a nuestro querido caballero de sangre pura. Miró a Marcus, que temblaba como una hoja. Chen, lleva a ese autor famoso, dijo, señalando al inerte Lockhart. Lin, tú ve por detrás. Finalmente, su mirada se posó en los angustiados Harry y Ron, que sostenían a Ginny con aspecto indefenso. Sigue así. Seguían siendo esas dos palabras, pero esta vez, había menos de la indiferencia anterior y más un aire impaciente de el problema está casi resuelto. Él abrió la salida del túnel, con Pluma Nocturna girando sobre su hombro. Los Uchiha entraron inmediatamente en acción, su división del trabajo clara y su eficiencia asombrosa. Xian y Lan agarraron cada uno de los brazos de Marcus y lo levantaron del suelo. Chen levantó a Lockhart con resignación, murmurando. Este inútil no parece pesado, así que ¿por qué es un peso muerto? Harry y Ron intercambiaron miradas, viendo la misma confusión y obediencia instintiva a un poder más fuerte en los ojos del otro. Ron abrazó a Ginny con fuerza, Harry tiró de él y los dos tropezaron tras el grupo. Esta extraña procesión avanzaba en silencio por el oscuro túnel. Solo el sonido de sus pasos y los ocasionales gemidos inconscientes de Lockhart por los empujones resonaban a su alrededor. Cuando finalmente empujó en el mecanismo de la estatua de la bruja jorobada y volvieron a entrar al aula vacía y abandonada en el segundo piso del castillo, casi todos sintieron una sensación de alivio aturdido, como si volvieran a ver la luz del día. Aunque era medianoche afuera, el aire familiar y la tenue luz de las velas del castillo se sentían positivamente cálidos en comparación con el frío sangriento del túnel subterráneo. Kaito no se detuvo y condujo al grupo directamente hacia la mazmorra. Cuando llamaron a la puerta de la oficina de pociones, desde adentro se escuchó un muy impaciente y prolongado pasen. Snape estaba encorvado sobre un caldero que emitía un extraño humo púrpura, con el ceño tan fruncido que podía atrapar una mosca. Cuando levantó la vista y vio al gran grupo de personas entrando, sus ojos negros se abrieron ligeramente y el asombro claramente brilló en ellos. Especialmente cuando vio a Kaito, que lideraba el grupo, completamente ileso, incluso luciendo sereno. Pero ese asombro solo duró una décima de segundo, y fue inmediatamente reemplazado por una oleada de ira y desdén manifiesto. Kaito Uchiha. Siseó Snape como una serpiente venenosa, dejando caer su varilla de agitación y saliendo a grandes zancadas de detrás del caldero, con su túnica negra ondeando furiosamente tras él. ¿Te atreves a mostrarme la cara otra vez? Después de causar tal conmoción en el ala del hospital, pensé que al menos tendrías el sentido común de mantener un perfil bajo durante unos días en arrepentimiento.
En lugar de aparecer así, con un montón su mirada recorrió a Harry, Ron, la inconsciente Ginny, el sostenido Marcus, el cargado Lockhart y el resto de los Uchiha, como si estuviera mirando una pila de basura inclasificable. Problemas, contaminar mi oficina. Su ojo no parecía genuino. Kaito parecía completamente imperturbable. Buenas noches, profesor. Kaito incluso acercándose cortésmente, como si no hubiera detectado el extremo veneno en las palabras del otro. Parece que se ve mucho mejor que la última vez que nos vimos. El músculo de la mejilla de Snape se contrajo. Kaito no le dio la oportunidad de seguir escupiendo veneno, se hizo a un lado y le hizo un gesto a Ron para que trajera a Ginny. Para resumir, acabamos de regresar de Slytherin. Cámara de los secretos. La fuerza vital de la señorita Weasley ha sido drenada por el alma de Lord Voldemort, y ella ha sufrido una grave pérdida de energía vital. La señora Pomfrey probablemente no pueda manejar esto. Necesitamos su opinión profesional. Las maldiciones de Snape se le quedaron atascadas en la garganta. Miró ferozmente a Kaito, pero cuando su mirada se posó en el rostro pálido de Ginny, se agudizó. Dio un paso adelante, sus dedos largos y delgados revisaron rápidamente los párpados y el pulso de Ginny, luego usamos su varita para lanzar varios hechizos de diagnóstico complejos, su expresión se volvió cada vez más sombría. Ponla en esa mesa. Snape señaló una mesa larga cubierta de terciopelo negro en la esquina. La ira en su voz dio paso a la profesionalidad. Xian Uchiha, ve al estante de la tercera fila y coge el frasco de cristal azul etiquetado como estabilizador de alma potente, y el líquido base reponedor de vida al lado. Xian obedeció inmediatamente. Snape entonces volvió a mirar a Kaito, sus ojos oscuros como el agua. ¿La cámara de los secretos? ¿Tom Riddle? Explícamelo. Con palabras que pueda entender y ser breve. Kaito relató concisamente los acontecimientos. Cómo encontraron la entrada, cómo se encontraron con el basilisco y el acertijo, y cómo destruyeron el Horcrux. Después de que Xian recuperó las pociones, agregó con calma detalles sobre las acciones tontas de Lockhart y la traición y el ataque de Marcus Flint. A medida que la narración continuaba, el rostro de Snape se ensombreció, sobre todo al enterarse de que Marcus había usado Crucio contra un compañero e intentó controlar el basilisco para matarlo. La presión atmosférica a su alrededor descendió de forma alarmante. Cuando escuchó a Kaito describir cómo aplastó la cabeza del basilisco con ese misterioso esqueleto azul, una emoción compleja e inexpresable apareció en sus ojos mientras miraba a Kaito. Eso es todo, concluyó Kaito. Snape permaneció en silencio durante 10 segundos completos. Primero le administró la poción azul a Ginny, la observar contraerse ligeramente y observar que su respiración aparentemente se estabilizaba antes de comenzar a usar su varita para guiar el líquido base dorado para que se filtre lentamente en su piel. Después de todo esto, de repente se dio la vuelta y su túnica negra volvió a agitar una brisa. Ni siquiera miró a nadie más, su mirada estaba fija en Kaito, luego miró a Xian. Tú. ¿Y tú? Su voz llamó la tormenta. Sígueme. Ahora. Se giró y caminó hacia el almacén de pociones. Kaito no mostró sorpresa en su rostro, sacudió levemente la cabeza ante la mirada interrogativa de Lin, luego lo siguió con calma, seguido de cerca por Xian. Snape empujó bruscamente la puerta del almacén. Entonces, se detuvo en seco en la puerta. Kaito miró por encima de su hombro. Una sonrisa cómplice, tal como pensaba, apareció lentamente en su rostro, teñida de burla. Dentro del almacén, Albus Dumbledore estaba sentado en una caja de madera llena de frascos con escalas de dragón. Sus manos estaban entrelazadas sobre el andrajoso sombrero seleccionador y miró hacia arriba. Su rostro carecía de su habitual sonrisa benévola, reemplazada por una gravedad no disimulada. Snape parecía querer cerrar la puerta de golpe o lanzar una desagradable maldición sobre la persona que estaba dentro. Respiró profundamente, aparentemente usando un inmenso autocontrol para reprimir su ira, luego se hizo a un lado para dejar entrar a Kaito y Xian, antes de cerrar la puerta de golpe, cortando toda la vista y sonido del exterior. El pequeño almacén estaba lleno del aroma de diversas hierbas secas e ingredientes extraños. Kaito actuó como si no hubiera visto a Dumbledore, dirigiendo su mirada directamente a Snape. Profesor, ¿todavía tiene semillas de mandrágora aquí? Snape se sobresaltó momentáneamente por la abrupta pregunta, frunció el ceño. ¿Semillas de mandrágora? ¿Para qué necesitas eso? Todas las mandra que están en el profesor ahora mismo están en el invernadero de Sprout y aún no están maduros, se lo interrumpió Kaito con tono sereno. Solo necesito una semilla. ¿Tienes alguna?
Snape lo miró fijamente durante unos segundos, luego miró a Dumbledore que observaba en silencio, pareciendo entender algo. Resopló, pero aún así caminó hasta un rincón, rebuscó un rato en un armario frigorífico sellado y sacó un pequeño frasco de cristal sellado con cera que contenía solo una discreta semilla marrón. Solo este. Si pretende hacer alguna tontería con él, sus palabras fueron interrumpidas nuevamente. Kaito tomó el frasco de cristal, quitó el sello de cera y vertió la semilla en su palma. Luego, bajo la mirada de los dos profesores y Xian, levantó su mano izquierda y la presionó suavemente sobre su ojo izquierdo. Su Mangekyou Sharingan se activó instantáneamente en su ojo izquierdo, girando lentamente. Inversión del tiempo. Susurró. Pero esta vez, el objeto no era un cuerpo humano herido, sino la semilla latente. Una tenue luz dorada envolvió la semilla. Al instante siguiente, sucedió algo asombroso. La semilla brotó, echó raíces y desarrolló hojas a una velocidad visible, el tallo se espesó rápidamente, en un instante, se había convertido en una mandrágora completamente madura, incluso comenzó a retorcerse sin descanso. Justo cuando el pequeño humanoide estaba a punto de liberarse de sus confines y gritar, ¡silencio! Snape reaccionó rápidamente, agitando su varita en el momento en que la mandrágora maduró, y un encantamiento silenciador envolvió inmediatamente a la agitada planta. Gracias a Dios, ahora las orejas del anciano no tendrían que disfrazarse de Beethoven. La mandrágora abrió mucho la boca, pero no salió ningún sonido, solo pudo torcer su cuerpo en vano. El almacén estaba en silencio. La mano de Snape, que empuñaba la varita, aún no había bajado del todo. Observó la mandrágora madura que aún forcejeaba silenciosamente en la palma de Kaito, y luego levantó lentamente la cabeza hacia el Sharingan de Kaito, que se detenía lentamente, con una expresión indescriptible en el rostro. Incluso Dumbledore, que había estado en silencio, apretó ligeramente sus manos entrelazadas, sus profundos ojos azules mirando fijamente a Kaito, reevaluando al joven que tenía delante. Kaito le entregó casualmente la mandrágora que gritaba en silencio a Snape, todavía sorprendido, como si simplemente le estuviera pasando una hierba común. Parece que el ingrediente principal de la poción restauradora de mandrágora ya no falta. En cuanto a esa clienta VIP en el ala del hospital, puedo darle el dado de alta cuando quiera. Lo dijo con ligereza, pero resonó como una campana en el pequeño almacén. Snape lo miró fijamente, con los ojos como dagas. ¿Pudiste hacer esto todo este tiempo? Entonces, ¿por qué? Dumbledore finalmente habló, su voz mucho más profunda y ronca de lo habitual. Señor Kaito, Kaito, sin embargo, simplemente miró a Dumbledore, la sonrisa en su rostro se profundizó, llevando una claridad cruel. Solo quería confirmarlo, señor director. Kaito dijo suavemente, su mirada recorriendo la mandrágora que luchaba en vano bajo el encantamiento silenciador, luego volvió a Dumbledore, en tu tablero de ajedrez, ¿cuántos sacrificios necesarios como este tienes en stock? Hizo una pausa, como si sintiera genuina curiosidad, y añadió. ¿Y cuando piensas intervenir personalmente y recoger estas piezas de ajedrez? Extendiendo las manos, Kaito dijo con impotencia. Las personas que amo pueden salvarse en cualquier momento, pero por los demás no puedo hacer nada. Snape sostuvo la mandrágora, miró a Kaito, luego al rostro serio de Dumbledore y, después de un largo momento, pronunció una frase entre dientes apretados. Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. ¿A esto le llamas bien? 107 Capítulo 107 Debate. Bien. Resonaba sin cesar en el estrecho almacén repleto de botellas y frascos. El general en el tablero cayó en respuesta, obligando al anciano general a dar un paso adelante y apaciguarlo. La mandrágora se retorcía inútilmente en la mano de Snape, haciendo que su expresión fuera aún más sombría en ese momento. Dumbledore estaba sentado en una caja de madera, con las manos entrelazadas ligeramente blancas en los nudillos. No respondió de inmediato al interrogatorio de Snape, sus profundos ojos azules primero miraron fijamente a Kaito, llenos de cautela, escrutinio y griega. El cansancio de la vejez. Luego, lentamente se volvió hacia Snape, su voz aún baja, pero con un peso innegable. Severus, todas las decisiones que ha tomado tienen como objetivo final eliminar por completo a Tom Riddle y garantizar que el mundo mágico ya no esté envuelto en su sombra. Este proceso inevitablemente implicará riesgos y requerirá sacrificios. Su mirada recorrió a Kaito, incluyendo algunos y cambios inesperados. ¿Sacrificio? ¿Riesgos? Snape estaba furioso. Dio un paso adelante, casi empujando a Mandrake, que gritaba en silencio, frente a Dumbledore. ¿A esto le llama sacrificio? ¿La vida de varios estudiantes?
¿Preparando el terreno para tu plan salvador con la muerte casi mortal de una niña? Albus, ¿cuándo te volviste como el Señor Oscuro y empezaste a tratar a las personas vivas como peones prescindibles? Esto es esencialmente diferente de los métodos de Tom Riddle, Severus. La voz de Dumbledore se elevó levemente. Todo lo que hago es para el beneficio de todos los magos. Es por la paz definitiva. Harry tiene la protección de su madre, esa magia del amor es el único poder que realmente puede contener a Tom. Debe aprender a afrontarlo, debe crecer y magia del amor. Snape pareció profundamente herido por la frase. Retrocedió bruscamente medio paso, palideciendo, reemplazada por una expresión contorsionada de dolor y rabia. No vuelvas a mencionar esa palabra. Y no utilicéis el sacrificio de Lily para blanquear vuestros cálculos fríos. Lily protegió a Harry con su vida, no para que él pudiera ser tu peón en el campo de batalla, y ciertamente no para que pudieras tratar la protección que ella compró con su vida como capital para ser desperdiciado y probado a voluntad. Su pecho se agitaba violentamente y su cuerpo temblaba ligeramente bajo su túnica negra. Dumbledore se quedó en silencio, un destello de genuina tristeza y culpa pasó por sus ojos. Kaito apoyó a Snape. Profesor, por favor cálmese. Snape miró a Kaito, esos ojos. No había en ellos ningún cálculo visible, solo la sinceridad de un joven. Él decidió confiar en Kaito y se retiró lentamente para sentarse en una silla. En ese momento, Kaito aplaudió suavemente. El sonido nítido fue particularmente discordante en medio de la intensa confrontación. Excelente. Su rostro permanecía impasible, como si estuviera comentando una obra que no tenía relación con él. Para beneficio de todos los magos. Suena familiar. Supongo que el señor Grindelwald usó la misma razón cuando llevó a cabo purgas a gran escala de mugles en Europa. El cuerpo de Dumbledore se puso rígido casi imperceptiblemente por un momento. Kaito no esperó a que lo refutara y continuó, con la mirada fija en el sombrero seleccionador en la mano de Dumbledore. Entonces, en tu plan, Harry Potter debe matar personalmente a Lord Voldemort para lograr el llamado título de Salvador y estabilizar completamente el mundo mágico. Para esto, sacrificar a una Ginny Weasley, o a una Hermione Granger petrificada, o incluso a estudiantes más desconocidos, son todos sacrificios necesarios aceptables, ¿verdad? Nunca deseé que ningún estudiante sufriera daño. Replicó Dumbledore de inmediato, con la voz llena de tristeza. Pero debo prepararme para lo peor para la victoria final. La amenaza de Tom supera con creces tu imaginación, ¿qué tiene que ver su amenaza conmigo? Kaito lo interrumpió, con un dejo de genuina confusión en su tono, ¿qué tiene que ver con la gente que amo? ¿Por qué deberían ser el plan en su peor escenario? Dio un pequeño paso hacia adelante, acercándose al anciano sentado en la caja. El Magetio Sharingan había reaparecido silenciosamente en algún momento, girando lentamente, fijándose en Dumbledore. Dices que Harry tiene la protección del amor, por lo que es el elegido. Está bien, lo creeré. La voz de Kaito se volvió fría. ¿Qué pasa con Hermione? ¿Qué pasa con Ginny? ¿Qué pasa con los demás estudiantes que podrían quedar petrificados o incluso asesinados por el basilisco? ¿Tienen también su llamada antigua protección? ¿O acaso su seguridad y su futuro deben simplemente catalogarse como sacrificios necesarios? El destino no siempre es justo, señor Kaito intentó explicar a Dumbledore con voz de impotencia. Solo podemos tomar decisiones dentro de un abanico limitado de opciones, ¿opciones? Kaito se burló, ¿les diste opciones? ¿Le preguntaste a Hermione si estaba dispuesta a quedar petrificada en el frío ala del hospital para lograr la leyenda de Harry Potter? ¿Le preguntaste a Ginny Weasley si estaba dispuesta a usar su vida para llenar la barra de progreso de la resurrección de Lord Voldemort? Cada palabra era una puñalada al corazón, cada frase cortaba hasta el hueso. No lo hiciste. Simplemente te sentaste en tu torre, observando cómo sucedía todo y luego te dijiste a ti mismo que era necesario. Utilizaste el bien mayor y la victoria final para adormecerte, para que tu corazón, que tal vez aún conservaba un rastro de culpa, pudiera sentirse un poco mejor. Kaito negó con la cabeza, con una expresión de sarcasmo casi compasivo en su rostro. Este anciano había sido despojado de sus sueños juveniles por su propia obsesión. Director, usted no es diferente de algunas personas que he conocido. La única diferencia es que ellos suelen cosechar vidas directamente con espadas, mientras que tú asesinas indirectamente con razones aparentemente nobles y planos con visión de futuro. Basta. Gruñó de repente Snape, interrumpiendo las acusaciones cada vez más agudas de Kaito.
Su rostro estaba pálido y las palabras de Kaito y Dumbledore despertaron dolorosos recuerdos de la muerte de Lily. Por otra parte, un sentido más profundo de responsabilidad como profesor le impidió escuchar más. Uchiha, cuida tus palabras. Pero el objeto de su reprimenda simplemente lo miró con indiferencia, con una mirada que parecía decir: ¿piensas lo mismo que yo? Dumbledore pareció envejecer muchos años en un instante. Encorvó ligeramente la espalda y sus dedos acariciaron inconscientemente la superficie áspera del sombrero seleccionador. No miró a Kaito ni a Snape, sino que simplemente observó un rincón polvoriento del almacén. «Cree que soy cruel, señor», Kaito dijo en voz baja, como para sí mismo. Quizás tenga razón. Al vivir demasiado, siempre es fácil olvidar lo importante que son el sufrimiento y las decisiones individuales. La vista se fija fácilmente solo en el supuesto panorama general. Levantó la cabeza y volvió a mirar a Kaito. Su mirada era compleja e ilegible. Pero debo hacer esto. Tom, Lord Voldemort, debe ser eliminado por completo. Y Harry es la única posibilidad. No puedo correr más riesgos. Ya, no me queda mucho tiempo. Un anciano no puede proteger el mundo mágico para siempre. Esta frase fue tan ligera como un suspiro, pero transmitía una resolución pesada y sólida. La frente de Kaito se frunció levemente, pero no insistió en el asunto. Snape también miró de repente a Dumbledore, moviendo los labios, como si quisiera decir algo. Pero al final, solo agarró la mandrágora con más fuerza aún. La mandrágora gorgoteó algo que probablemente no era muy agradable de oír. El ambiente en el almacén se volvió aún más estancado. 3 personas con posturas, creencias y objetivos diferentes se encontraban sumidas en un silencio estancado. Nadie podía convencer a nadie, pero nadie podía romper fácilmente el estancamiento. En ese momento, una tranquila voz masculina intervino, rompiendo el equilibrio asfixiante. Xian, que había permanecido en silencio junto a la puerta, intentando disimular su presencia, levantó la cabeza. Primero hizo una leve reverencia cortés a las 3 figuras importantes, y luego habló con voz clara, pero sin mucha emoción. Me disculpo por interrumpir su importante debate. Eligió sus palabras con cuidado. Pero debo recordarle que la chica pelirroja que yace en la mesa afuera, su respiración parece estar y cada vez más débil. Si ustedes, caballeros, aún no han decidido quién debe pagar el precio o quién debe recoger las piezas de ajedrez, me temo que ella no podrá esperar mucho más. Cuando sus palabras cayeron, el almacén quedó tan silencioso que se podía oír caer un alfiler. Snape giró bruscamente la cabeza para mirar la puerta de madera bien cerrada, como si pudiera ver la condición de Gimli afuera a través del panel. Dumbledore cerró los ojos, respiró profundamente y una dolorosa lucha se reflejó en su rostro. Kaito lentamente controló todas sus expresiones, dejando solo una calma extrema. Profesor, creo que la poción debería estar lista. Le dirigió a Dumbledore una última mirada sin decir nada. Xian había atravesado inesperadamente todas las teorías y argumentos altisonantes, colocando una vida joven al borde de desvanecerse ante ellos. El debate se detuvo abruptamente. 108 Capítulo 108 Capital. Snape fue el primero en reaccionar. Empujó bruscamente la mandrágora que aún se retorcía y que sostenía hacia un estante cercano, luego se dio la vuelta, abrió la puerta del almacén de un golpe y se dirigió a la oficina exterior. Ron y Chan los siguieron de cerca, mientras Dumbledore se levantó en silencio y también salió, sus pasos parecían algo pesados. Los otros miembros Uchiha estaban un poco más lejos, con expresiones solemnes. Lin negó sutilmente con la cabeza mientras Ron emergía, indicando que la situación era grave. La escena que ocurría en la habitación exterior le hundió el corazón. Ron se arrodilló junto a la larga mesa, sosteniendo la mano de Gimli, con los hombros hundidos y los ojos enrojecidos, murmurando inconscientemente. Está bien, Gimli, todo estará bien, pero su voz temblaba violentamente y sonaba más como si estuviera tratando de tranquilizarse a sí mismo. Harry, por otro lado, quedó congelado al otro lado, su rostro no era mejor que el de Gimli, sus ojos verdes estaban vacíos, como si su alma hubiera sido drenada. Sobre la larga mesa, la pequeña figura estaba hundida en el terciopelo negro. Los estabilizadores y tónicos que Snape le había dado antes parecieron tener algún efecto, evitando que muriera inmediatamente, pero la pérdida de su fuerza vital no se había detenido, solo se había ralentizado. Su respiración se volvió extremadamente débil, su rostro casi transparentemente pálido, como si fuera a retirarse en el aire en cualquier momento. Snape corrió hacia la mesa, moviendo su varita rápidamente, realizando una serie de complejos hechizos de diagnóstico.
Luces púrpuras y doradas parpadeaban y se apagaban sobre el cuerpo de Gimli. Cada vez que una luz se apagaba, la expresión de Snape se oscurecía un poco. ¿Cómo está, profesor? Ron levantó la vista de repente, con la voz entrecortada por las lágrimas y un último rayo de esperanza. Snape no respondió de inmediato. Frunció sus delgados labios y luego sacó varios pequeños frascos de cristal de un bolsillo interior de su túnica, que contenían líquidos espesos de varios colores. Sus movimientos eran tan rápidos que casi dejaban imágenes residuales mientras mezclaba diferentes pociones en un orden y proporción específica en un cuenco de plata, tocando la punta de su varita con el borde del cuenco y cantando suavemente encantamientos oscuros. El líquido en el recipiente comenzó a burbujear, emitiendo un aroma extraño. Acunó con cuidado la cabeza de Gimli, se acercó al borde del cuenco a sus labios y le dio la poción mezclada poco a poco. Todos observaban conteniendo la respiración. Lan miró instintivamente a Chan, sus ojos preguntándose si debían hacer algo. Chan meneó la cabeza casi imperceptiblemente, indicándole que mantuviera absoluto silencio. En este momento cualquier movimiento innecesario sería un problema. La poción pareció surtir efecto. Un rubor regresó a las pálidas mejillas de Gimli, y su respiración previamente alarmantemente rápida también se calmó levemente. Ron estaba tan contento que casi saltó. Está funcionando. Profesor. Está funcionando. Pero la expresión de Snape no mostraba relajación. Mantenía la mirada fija en Gimli, observando constantemente su estado. Unos minutos más tarde, el leve rubor que acababa de aparecer se desvaneció rápidamente como una marea que retrocede, y su respiración se volvió tan débil como un hilo, incluso más alarmante que antes. La punta de la varita de Snape emitió un leve zumbido. Retiró bruscamente la varita, con el rostro extremadamente sombrío. Es inútil, su voz era ronca, teñida de una extraña impotencia. El estabilizador del alma y la base tónica de vida solo pueden sostener temporalmente su último vestigio de vida, lo que ralentiza el ritmo de pérdida de fuerza vital. La mezcla eco de vida que acabo de preparar puede estimular brevemente su propio potencial, simulando una falsa recuperación, pero su esencia vital ha sido demasiado corroída por ese maldito Horcrux. Es como una botella con el fondo roto. Por mucha agua que le echa, se derrama enseguida. A menos que podamos encontrar inmediatamente algo para tapar ese agujero. O inyectarle continuamente energía vital a un ritmo que excede por mucho su pérdida, alejándola por la fuerza del borde de la muerte hasta que su esencia se repara lentamente, intervino Ron, analizando con calma, y claramente, las pociones mágicas ordinarias no pueden lograr esto. Snape le dirigió una mirada oscura, asintiendo tácitamente. El rostro de Ron se puso rígido y luego adoptó una expresión de desesperación. Se desplomó en el suelo, enterrando su rostro entre sus manos, sus hombros temblaban violentamente mientras sollozaba reprimiéndolo. Que la esperanza pareciera destrozada era más insoportable que no tener ninguna esperanza. Harry, que estaba aturdido, levantó lentamente la cabeza en ese momento. Su mirada no se posó en Snape ni en Ron, que estaba lloroso, sino que pasó junto a todos y aterrizó directamente en el director, que permanecía en silencio a un lado. Miró al director que siempre había admirado y abrió la boca. Su voz era muy suave, tan etérea como una pluma, pero claramente perforaba los oídos de todos, transmitiendo una sensación de desconcierto inducido por el agotamiento y griega. Crueldad brutal. Profesor, sí, si fuera yo el que estuviera aquí acostado hoy, ¿lo pesarías así también? Esta pregunta era demasiado simple y, al mismo tiempo, demasiado aguda. En tu plan, ¿soy yo, Harry Potter, un niño que necesita ser protegido, o una inversión que absolutamente no puede fallar? Las miradas de los miembros Uchiha también se centraron instantáneamente en Dumbledore. Chen no hizo ningún intento de ocultar la duda en su rostro. El cuerpo de Dumbledore parecía equilibrarse ligeramente. Detrás de sus gafas de media luna, en sus ojos azules surgían emociones complejas. Conmoción, dolor, culpa y quizás la vergüenza de que sus pensamientos más íntimos queden expuestos. Permaneció en silencio durante un largo rato. Solo los sollozos reprimidos de Ron y el burbujeo ocasional de la poción residual en el cuenco de plata llenaban la oficina. Finalmente, el anciano, que siempre parecía tener todo bajo control y poseía una gran sabiduría, se desplomó ligeramente, como si le hubieran quitado su apoyo. Él sacudió la cabeza muy lenta y pesadamente. No, Harry. En ese momento, no era el mago blanco más poderoso. Tú, eres diferente. Esta respuesta no hizo que Harry se sintiera mucho mejor. Por el contrario, hizo que su rostro se viera aún más sombrío. ¿Diferente?
Sí, claro, diferente. Él era el Salvador, el niño que vivió, el núcleo del plan, entonces, Ginny podría ser sacrificada, ¿verdad? Sin embargo, Dumbledore no había terminado de hablar. Bajo la mirada de todos, incluido Ron, que parecía haber anticipado ya esta respuesta, Dumbledore colocó el andrajoso sombrero seleccionador que había estado sosteniendo sobre una mesa cercana. Luego metió la mano en el bolsillo interior de su túnica con estampado de estrellas y lunas. Cuando volvió a sacar la mano, su palma sostenía una gema roja cristalina, que irradiaba una suave fluctuación mágica. La piedra filosofal. Gritó Harry, reconociendo el tesoro que había protegido con tanta desesperación durante su primer año. Dumbledore sostuvo la piedra filosofal, su mirada ya no parpadeaba, encontrando los ojos de todos con franqueza, especialmente los de Harry, que estaban llenos de confusión y trauma. Eres diferente, Harry, porque tienes un destino y una responsabilidad especial. Dijo lentamente, su voz imbuida de una fuerza renovada, pero esa fuerza ya no provenía de un cálculo meticuloso. Pero esto no significa que las vidas de otros estudiantes sean insignificantes. Su mirada recorrió a la moribunda Ginny. Barrió al lloroso Ron, barrió a los silenciosos Uchiha, y finalmente volvió a posarse en el rostro de Harry. Puede que haya tomado una decisión equivocada, me haya obsesionado demasiado con la victoria final y haya pasado por alto el costo en el camino. Lo lamento, admitió en voz baja, pero hay algo que nunca ha cambiado. Llevaba la piedra filosofal, caminando paso a paso hacia la larga mesa, hacia Ginny. El cálido resplandor que emanaba de la gema roja parecía disipar parte del frío en la mazmorra. Nunca abandonaré voluntariamente a ninguno de mis estudiantes. La voz de Dumbledore era clara y firme, resonando en la silenciosa oficina. A ninguno de ellos. Se detuvo en la larga mesa y colocó suavemente la piedra filosofal, brillando con una suave luz roja, sobre el pecho de Ginny Weasley. Ya sea el Salvador, dijo en voz baja, como si hiciera un voto solemne, o una niña inocente que accidentalmente quedó atrapada en el vórtice. La luz de la piedra filosofal se iluminó de repente, y una energía vital cálida y poderosa fluyó como una sustancia tangible, filtrándose lentamente en el frágil cuerpo de Ginny. Sus mejillas pálidas recuperaron visiblemente un rubor saludable y su respiración débil se volvió constante y fuerte. La inquietante pérdida de vidas finalmente se detuvo por la fuerza y comenzó a revertirse. De repente, Ron levantó la vista, con lágrimas todavía en el rostro y la boca abierta, mirando con incredulidad aquella escena milagrosa. Harry observó, aturdido, el vacío en sus ojos aparentemente iluminados por la luz roja, emociones complejas arremolinándose dentro de él. La tensa mandíbula de Snape se relajó ligeramente, pero su mirada permaneció compleja e ilegible. Ron observó todo en silencio, observando el perfil concentrado y serio de Dumbledore, observando la luz de la piedra filosofal alimentando la vida de Ginny. No había ninguna expresión en su rostro, solo el vórtice profundo en sus ojos negros parecía haberse calmado un poco. Murmuró para sí mismo. Solo Chan, que estaba más cerca de él, pudo captar algunas sílabas confusas. Ah, ¿sí? Por fin, dispuesto a pagar el precio. 109 capítulo 109 estrellas. La atmósfera en la oficina de Dungeon se relajó un poco con la respiración constante de Ginny. El suave resplandor de la piedra filosofal pulsaba suavemente sobre su pecho, como un corazón expuesto, sosteniendo la vida que había recuperado. Entonces, la voz de Ron rompió el silencio, su mirada se volvió hacia los dos problemas olvidados en la esquina. El profesor Lockhart, que acababa de despertarse aturdido y se frotaba el cuello con una expresión desconcertada, y Marcus, que estaba firmemente sujeto por Lynn y Sian. Estos dos, subproductos del gran plan. ¿Cómo piensa tratarlos el director? Todos los ojos siguieron su ejemplo. El profesor Lockhart parpadeó con sus ojos azules, tratando de forzar una sonrisa encantadora, pero fue en vano, ya que parecía más como si estuviera sufriendo una disfunción muscular facial debido a una conmoción cerebral. Sí. Por las barbas de Merlín. ¿Qué pasó? Creo que, tuve un sueño muy emocionante. Sobre, una aventura subterránea. Intentó alcanzar su varita, solo para encontrarla rota en dos pedazos en el suelo, y la sonrisa en su rostro finalmente se desmoronó. Mi varita. Esta fue una edición limitada de un maestro. Marcus miró a Dumbledore con terror, permaneciendo en silencio, luciendo como una sinvergüenza desafiante que no tenía nada que perder. Dumbledore los miró, su suave sonrisa no regresó, pero un aire autoritario propio de un director emanaba de su rostro.
El señor Flint intentó asesinar a un compañero de estudios y cometió un delito conspirativo, lo cual constituye un grave delito. Su voz era firme y clara. Estará detenido temporalmente en la sala de detención del castillo, a la espera de su juicio ante el Wizengamot. En cuanto al profesor Lockhart, observó la defensa contra las artes oscuras. El profesor, que todavía estaba tratando de recordar los detalles de la aventura, con una pizca de lástima en sus ojos, dado que claramente ha sufrido un grave accidente mágico, lo que resultó en una confusión de memoria y ya no es apto para la enseñanza. Haré los arreglos necesarios para que vaya al Hospital San Mungo para enfermedades y heridas mágicas para una recuperación a largo plazo. Supuesto, parece que tendremos que encontrar un verdadero profesor para cubrirlo. Esta resolución fue limpia y casi impecable. Marcus recibió su merecido y el profesor Lockhart fue dado de baja con honores, evitando así un escándalo en Hogwarts. Ron ascendió, aparentemente satisfecho. Luego planteó otra pregunta. Con respecto a este incidente de la Cámara de los Secretos, ¿y por qué Ginny Weasley estaba cerca de la muerte, y por qué Hermione Granger y otros estudiantes estaban petrificados? Creo que se necesita una explicación clara ante todos los profesores y estudiantes. El desayuno de mañana sería un buen momento, ¿no cree, director? Dumbledore negó con la cabeza casi inmediatamente, su tono era suave pero increíblemente firme. No, Ron, me temo que no. ¿Por qué? Ron arqueó una ceja. El asunto está resuelto, el culpable ha sido detenido, las víctimas necesitan la verdad y Hogwarts necesita disipar el pánico. ¿No es esta la manera más razonable de abordarlo? La razonabilidad no es el único criterio para resolver los problemas, hijo mío. Dumbledore suspiró suavemente. Muchas veces, la verdad no trae tranquilidad, sino mayor pánico y griega. Reacciones en cadenas innecesarias. En ese momento, Harry, que había estado en silencio, habló de repente, con la voz un poco seca. ¿Es porque usted fue expulsado de la escuela antes, profesor? La mirada de Ron se volvió inmediatamente hacia Harry. ¿Expulsado de la escuela? Harry respiró profundamente, como preparándose para revelar una cicatriz. Miró a Ron, hablando lenta pero claramente. Durante el tiempo que estuviste confinado en la sala de los menesteres. Debido a una serie de ataques, especialmente después de que Hermione y esa chica de Ravenclaw quedaron petrificadas, la junta escolar estaba bajo una gran presión. Lucius Malfoy encabezó la carga, uniendo a muchos directores de escuelas, quienes determinaron que la mala gestión del profesor Dumbledore era la causa principal de los ataques y votaron para suspender su puesto como director. Incluso le prohibieron entrar a Hogwarts. Las pupilas de Ron se contrajeron levemente. Inmediatamente miró a Lynn y Sian. Lynn sostuvo su mirada y afirmó afirmativamente. Así es, Ron. La situación era muy caótica en ese momento. El profesor Dumbledore dejó la escuela por un tiempo. Y. Hizo una pausa. Hagrid también fue detenido por el Ministerio de Magia y encarcelado en Azkaban, alegando un historial criminal de 50 años. Sian añadió. La opinión pública era casi totalmente unilateral. El profeta publicó continuamente artículos que cuestionaban la seguridad de la escuela y las capacidades del profesor Dumbledore. Lucius Malfoy fue el principal instigador. Harry intentó recabar información a través de canales familiares en aquel momento, pero la presión pública externa era demasiado fuerte y, internamente, no había un líder claro. Ron se quedó en silencio durante unos segundos, digiriendo la tormenta de información que había ocurrido en su ausencia. Miró a Dumbledore. Entonces, ¿recuperaste tu puesto hace poco? ¿Quizás aún no te has instalado del todo? Dumbledore se acercó tácitamente. Sus ojos lo decían todo. Anunciar la verdad en voz alta ahora sería una bofetada directa a la junta escolar, especialmente a Malfoy, lo que probablemente desencadenaría una nueva ronda de agitación política y reavivaría la situación recientemente calmada. Ya veo. La voz de Ron carecía de emoción. Por la estabilidad, tanto la verdad como la reputación pueden ceder temporalmente. Una elección muy política. Ya no insistió en la exigencia de la verdad pública y se dirigió a Snape. Profesor, Mandrake, maduro, está disponible. ¿Cuánto tiempo tomará preparar la poción para revertir la petrificación? Snape miró la mandrágora, que todavía se retorcía en el estante, sellada por un encantamiento silenciador, y resopló con frialdad. Si no se la molesta, y si ciertas personas no siguen haciendo estallar mis calderos, la poción inicial se puede completar en 24 horas.
Pero para neutralizar completamente el efecto de petrificación, será necesario realizar un ajuste más preciso según los casos individuales, lo que requerirá al menos 48 horas. Excelente, entonces te molestaré. Tengo muchas ganas de ver los resultados. Ron hizo una profunda reverencia. Sin duda tienes prisa por tu pequeña novia, se burlaba de Snape habitualmente, pero sus manos ya estaban limpiando el banco de trabajo, claramente preparándose para comenzar a trabajar de inmediato. Ron ignoró su burla y siguió reflexionando. Miró a Harry. Acabas de decir que Lucius Malfoy fue el principal instigador. ¿Hay alguna otra pista sobre por qué era tan activo? Harry frunció el ceño, intentando recordar con todas sus fuerzas, y de repente recordó algo. Dobby. ¿Dobby? Sí. Elfo doméstico de la casa Malfoy. Harry aceleró el paso. Me advertí antes de que Hogwarts estaría en peligro este año y me dijo que no volviera. También interceptó deliberadamente mi correo postal y vendió la entrada a la plataforma 9 3/4, quería obligarme a dejar la escuela por todos los medios. Parecía saber algo, pero no podía decirlo directamente. No paraba de hablar de malos aviones, peligro. Un elfo doméstico, que conocía la historia interna pero no podía hablar directamente, la comprensión brilló en los ojos de Ron. Un elfo doméstico obligado por un contrato mágico, incapaz de traicionar directamente a su amo, pero de buen corazón, capaz solo de anunciar de una manera indirecta. Romper una fortaleza desde dentro siempre es lo más fácil, murmuró Ron para sí mismo, con una ligera curva formándose en sus labios. Parece que una charla con este preocupado señor elfo doméstico sería un buen punto de partida. Su mirada una vez más recorrió a todos los presentes. El director, cansado pero decidido, el profesor absorto en la preparación de la poción, el Salvador, todavía conmocionado pero habiendo proporcionado pistas cruciales, y sus leales compañeros de clan esperándolo. La casa Malfoy, Lucius, y el guardabosques enviado a Azkaban, esas cuentas habrían que saldarlas poco a poco. Pero por ahora, el asunto más urgente, la mirada de Ron parecía penetrar los horribles muros de piedra de la mazmorra, mirando hacia el ala del hospital al otro lado del castillo. Les dejo esto a ustedes, dijo Ron a Lynn y Sian. Voy al ala del hospital a comprobarlo. Con eso, no se demoró, se dio la vuelta y caminó directamente hacia la puerta de la oficina. Night Feather se recostó silenciosamente en su hombro. La puerta de la mazmorra se cerró detrás de él, aislando temporalmente las complejas emociones y los problemas sin resolver dentro de la habitación. Lo más importante era ver antes a aquella niña en la que estaba pensando. Alguien tenía que recoger las piezas de ajedrez destrozadas por la conspiración. Y ahora, iba a recuperar la estrella más importante. 110 Capítulo 110. Toma un respiro. La pesada puerta de madera de la mazmorra se cerró detrás de él. El frío de principios de abril en el castillo se coló por el corredor de piedra, lo que aclaró un poco la mente de Ron después de escapar del olor a sangre y pociones. Pluma Nocturna se movió inquieta sobre su hombro, su pico todavía manchado con sangre y carne de serpiente sin lamer. Tranquilízate, dijo Ron agitando sus brillantes plumas negras. Acabas de terminar una gran comida y ya estás provocando un alboroto. ¿No tienes miedo a la indigestión? Pluma Nocturna dejó escapar un graznido disgustado, giró la cabeza y le presentó la espalda. Su Mangekyou Sharingan, usado continuamente, aún latía. La bendición del unicornio podía aliviar el daño, pero la energía mental consumida era real. El esfuerzo mental gastado en su enfrentamiento verbal con Dumbledore, ese viejo zorro, no fue menos que librar una batalla. En el camino, se encontró con algunos estudiantes de Hufflepuff que regresaban tarde. Cuando vieron a Ron, al principio se sobresaltaron, instintivamente se encogieron contra la pared, sus ojos eran una mezcla de miedo y curiosidad. Después de todo, rumores como desafió él solo a los estudiantes superiores de Slytherin y supuestamente conectado con el monstruo de la Cámara de los Secretos ya se habían extendido por toda la escuela. Ron era demasiado perezoso para prestarles atención, pasando junto a ellos sin siquiera mirarlos. Incluso al subir las escaleras que conducían a la enfermería, aún podía oír susurros a sus espaldas. Mira. ¿Es ese Uchiha, Merlin? Parece, ¿no tiene 3 cabezas y 6 brazos? SHH. Cállate. ¿Quieres que te convierta en sapo? Ron torció la comisura de su boca. 3 cabezas y 6 brazos. La imaginación de esta generación de estudiantes estaba en retroceso. La entrada al ala del hospital estaba silenciosa, con solo un rayo de luz asomándose por debajo de la puerta de la oficina de Madame Pomfrey. Ron entró con cuidado.
como siempre, estaba impregnada de un ligero aroma a desinfectante y pociones calmantes. Varias cortinas de la cama estaban corridas y desde adentro provenía el sonido de una respiración constante. La cortina de la cama más interior no estaba completamente cerrada, revelando la figura inmóvil de Hermione. Ella todavía estaba en esa postura sentada, su rostro congelado por el terror y con un dejo de desgana, su mano todavía agarrando firmemente el broche de jazmín ahora roto. La delicada luz de la luna entraba a través de la ventana alta y la iluminaba, bañándola con un borde plateado pálido que la hacía parecer más una escultura exquisita que una persona viva. Los pasos de Ron se detuvieron. Creyó haberse preparado mentalmente. Pero al volver a ver esta escena, una mano invisible aún le apretaba el corazón, doliéndole sordamente. Caminó lentamente y se detuvo junto a la cama, su sombra cayó sobre el rostro frío de Hermione. Él no hizo nada, simplemente se quedó allí mirando. Observando su cabello opaco, observando sus ojos fuertemente cerrados, observando sus labios ligeramente entreabiertos. ¿Cómo pudo alguien tan vibrante, tan ruidoso, volverse tan silencioso? Recordó la terquedad en sus ojos cuando se quedó despierta hasta tarde investigando, recordó su barbilla levantada cuando discutía con él, recordó las puntas de sus orejas poniéndose rojas cuando ella secretamente deslizaba dulces en su bolsillo, recordó su susurro de pesar antes de romper el broche en el túnel, en verdad, cada recuerdo lo hacía sentir un poco peor. El dolor desgarrador no debe ser más que esto. ¿De qué servía que estuviera ahí parado? ¿Acaso solo mirarla la haría sentir mejor? No. La poción revitalizante de Mandrágora todavía necesitaba tiempo. Conspirar contra Malfoy y abrirle la boca a Dobby no eran cosas que pudieran hacerse inmediatamente. Su presencia allí, además de hacerle sentir más pesado el corazón, no tenía ningún sentido. Ron se dio la vuelta bruscamente y ya no miró esa familiar estatua de piedra. Sus ropas levantaron una brisa que sobresaltó a Pluma Nocturna en su hombro, que batió sus alas. Vamos, dijo en voz baja, como si se ordenara a sí mismo y también le dijera a Pluma Nocturna. Regresa y espera. Haz lo que puedas hacer. Caminó con paso decidido, tratando de dejar atrás su dolor. Los pasos resonaron en el pasillo vacío. Pensó. Pronto vería a una Hermione vivaz. Golpeó el pie con fuerza y, de inmediato, sus pasos se hicieron más ligeros. Regresó a Slytherin al entrar a la mazmorra, pronunció la contraseña contra la pared de piedra desnuda. Gloria. La puerta de piedra se abrió silenciosamente. En la sala común, solo el fuego de la chimenea aún crepitaba, haciendo que la habitación fuera cálida y acogedora. La mayoría de los estudiantes ya habían regresado a sus dormitorios, dejando solo a unas pocas personas de Uchia esperando allí. Chen estaba despatarrado en el sillón más grande, con la cabeza ladeada, la boca ligeramente abierta, ya babeando y con un libro de texto arrugado todavía en sus brazos. Probablemente se aburrió demasiado esperando y trató de usar el estudio para adormecerse y realmente funcionó. Lynn estaba sentada en la alfombra junto a la chimenea, con la espalda recta, limpiando meticulosamente su cuna y su varita a la luz del fuego, sus movimientos precisos, su expresión concentrada, como si esto fuera lo más importante del mundo. Al oír pasos, miró hacia arriba y, al ver que era Ron, la cautela en sus ojos finalmente se relajó. Xian y Lan estaban apretados en el mismo sofá de 2 plazas. Xian tenía abierto sobre su regazo un libro horrible, parecido a un ladrillo, titulado Genealogía detallada de familias mágicas, con el ceño ligeramente fruncido y los dedos golpeando inconscientemente el borde de la página, claramente reflexionando sobre un problema difícil. Mientras tanto, Lan se apoyó en él, cabeceando, con una copia de El Profeta Diario agarrada libremente en su mano. Al oír que la puerta de piedra se movía, Xian cerró inmediatamente su libro y Lan también se despertó sobresaltado, limpiando instintivamente la comisura de la boca. Jefe. Ron. Ha vuelto. Se oyeron varios saludos simultáneamente, llenos de profunda preocupación. Ron gruñó en respuesta. Caminó hacia el sofá vacío al otro lado de la chimenea y se sentó, hundiéndose en los suaves cojines y dejando escapar un largo suspiro. Su espalda, siempre recta, finalmente se relajó por un momento, descansando contra el respaldo del sofá. La cálida luz del fuego horneó su cuerpo, disipando parte del frío que había traído del ala del hospital. Pluma Nocturna saltó de su hombro, rebotó hasta la chimenea, encontró el lugar más cálido, se agachó y comenzó a acicalarse meticulosamente las plumas. Por un momento, los sonidos únicos en la sala común fueron el crujido de la madera ardiendo, los débiles ronquidos de Chen y los sutiles picoteos de Pluma Nocturna acicalándose.
Una rara tranquilidad se expande por el aire. Lan se frotó los ojos y le entregó el profeta. Ron, mira esto. El Ministerio de Magia se apresura a atribuirse el mérito. Parece que enviaron muchas auroras para proteger el lugar. Ron lo tomó, miró el informe vago y encalado y lo arrojó sobre la mesa de café cercano. La retórica oficial, siempre la misma. Es como esperar que un troll aprenda ballet. Xian se frotó las sienes e intervino. Ya hemos hecho una evaluación preliminar de los directores escolares que recientemente tuvieron tratos con la casa Malfoy. Hay algunos nombres que vale la pena destacar, especialmente aquellos que tienen poca conexión con los sangre pura. Creo que fueron obligados a firmar. Organizaré la lista específica y las conexiones para usted mañana. Ron cerró los ojos, masajeándose las sienes palpitantes, no hay prisa. Esperamos hasta que la poción del profesor Snape esté lista. En ese momento, nada era más importante que eso. Lynn dejó de limpiar y miró a Ron. El ala del hospital, sigue igual, la interrumpió Ron con un dejo de amargura. Solo espera. Lynn ascendiendo, no hizo más preguntas y continuó limpiando sus armas. Lan miró el rostro cansado de Ron, empujó sutilmente a Xian con el codo y le hizo un gesto con los ojos para que no mencionara más asuntos preocupantes. Xian comprendió, tragándose algunas de las conjeturas que tenía en la punta de la lengua sobre la situación financiera de la casa Malfoy. Chen chasqueó los labios mientras dormía, murmurando un lenguaje onírico confuso que sonaba como, muslo de pollo, no corras. Este comentario tonto rompió el ambiente un tanto sombrío. Lan no pudo evitar soltar una risita y se tapó la boca rápidamente. Los labios de Lin también parecieron curvarse ligeramente hacia arriba, e incluso el ceño perpetuamente fruncido de Ron se relajó un poco. Sí, incluso si el cielo se cayera, primero había que recuperar el aliento. Los asuntos preocupantes podrían esperar hasta mañana. Conspiraciones, aviones, venganzas, todo podría dejarse de lado por ahora. Ron ajustó su postura, hundiéndose en el sofá. La luz del fuego en la chimenea bailaba cálidamente, envolviéndolo en un resplandor confortable. Sus nervios, tensos todo el día, finalmente se relajaron y sus pesados párpados se cerraron lentamente. En sus oídos se oía la respiración regular de sus compañeros y el suave crepitar del fuego, y en su nariz, el leve olor a pino quemado. Se quedó dormido, apoyado en el sofá de esa manera. Pluma Nocturna inclinó la cabeza, miró a su amo dormido y luego saltó al apoyabrazos del sofá, usando sus alas para proteger sus ojos de la luz parpadeante del fuego. 111 Capítulo 111 Los guantes también son un trampolín. Al día siguiente, Ron pasó como si hubiera pasado un año. La luz del sol entraba a través de las altas ventanas hacia el pasillo, y las motas de polvo flotaban perezosamente en los rayos de luz.